buenas tardes entonces, muy buenas noches también, mejor dicho, son las 8 de la noche por acá. Vamos a iniciar la charla llamada Maratón Tributaria. Maratón Tributaria porque la profesora anda inventando cosas siempre que se me ocurrió. Pasado, presente y futuro tributario. Porque entre tanto cambio parece que tenemos que primero revisar el pasado, ver el presente tributario y qué cosas van a pasar en el futuro. ¿Qué es el pasado para mí? El pasado desde la época del fútbol hasta la reforma que ya está vigente, es decir, hasta los nuevos regímenes tributarios, donde este año tuvimos la segunda operación renta con el nuevo 14A, con el D3 y con el D8. Vamos a hacer un recuento de ahí para atrás, para que nos vayamos alineando cuándo fueron las reformas, qué es lo que ha pasado en renta, cómo se ha movido la cosa. El jueves tenemos la charla 2, ¿ya? La charla 2, importante. Si usted ya se inscribió, quedó listo, no se tiene que volver a inscribir. Pero si se quiere volver a inscribir, se inscribe nomás porque filtramos de nuevo toda la nómina, ¿ya? La charla 1, 2 y 3, pasado, presente y futuro, se graban, ¿ya? Así que todos van a tener acceso a ver el video después. Queda siempre cargado en YouTube, pero en un nuevo YouTube que ya les voy a contar, ya no va a ser aula tributaria, no, ya no existe, ya les contaré por qué. Ahora es Carolina Silva, ¿ya? Así que por eso tenemos una página nueva, ¿ya? Todavía no se crea el YouTube de Carolina Silva, así que el jueves se los voy a anunciar y ahí se van a cargar los videos. Pero también van a quedar cargados la sección de charlas, donde ustedes descargaron el material hoy día, ahí también van a quedar los videos en una semana más. Siempre los videos se cargan como una semana más porque se editan, se les coloca una entrada más bonita, todo eso, así que en una semana se cargan estos videos de las 3 charlas. Entonces hoy día pasado tributario. El jueves le llamé presente tributario. ¿A qué me refiero con presente? Me refiero con la ley 21.420, la que se publicó en febrero de este año, que tiene varios cambios, que algunos ya comenzaron, otros comienzan a contar del otro año, y el más importante que yo me he dado cuenta, que todos tienen dudas todavía de cómo va a funcionar, es el IVA a los servicios profesionales. Muchos andan con esa duda, eso comienza el 1 de enero del otro año, y de eso va a tratar la charla del día jueves. Presente tributario. Igual voy a hacer un barrido de la 21.420 de todos los temas que trata, pero me voy a enfocar en el IVA a los servicios profesionales. ¿Cuándo se paga IVA? ¿Cuándo no? Sociedades de profesionales, ¿qué pasa? Todo eso lo vamos a ver el día jueves. Hoy día es pasado tributario, ¿ya? Y el día viernes se llama futuro tributario. ¿Y qué voy a ver el día viernes? El día viernes voy a ver la nueva reforma tributaria, que hoy es un proyecto de ley, que ya tiene indicaciones, que ha tenido cambios, que han habido discusiones, que ayer se aprobó la idea de legislar, porque yo me imagino que usted va siguiendo la reforma día a día, minuto a minuto, como la profesora. ¿O no? ¿Yo nomás? No, si ustedes también, yo creo que se pueden ver todas las sesiones, todas las cosas. Bueno, de eso vamos a hablar el viernes. Voy a hacer un recuento de cuáles son los principales cambios que incorpora esta nueva reforma tributaria, que no es ley, es un proyecto de ley. Entonces vamos a ver cuándo va a salir, y cuando ya salga algún día también vamos a hacer otra charla para contar cómo quedó la cosa, ¿ya? Pero por eso decidí crear esta maratón tributaria. Pasado hoy día, presente el día jueves y el viernes futuro tributario. Ya, pero antes de eso, vamos a comenzar por acá, a ver. Ah, ya, mira, hay alguno, me dice por ahí el Ricardo, que si no pasa por el diario oficial no se lee nada. Es que no es fanático. Si a la profesora le gusta esta farándula tributaria, le gusta andar leyéndose qué pasa, qué me dijo, qué no me dijo, cómo era. Entonces cuando ya sale la ley, la profesora ya la entiende completita porque la estuvo siguiendo todo ese año que por lo general dura el proceso de la reforma, ¿ya? Pero no se preocupe, Ricardo. Yo me veo todo, yo me escucho todo, así que siempre les voy a hacer charla y les voy a compartir toda la información, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué más? Estoy leyendo algunos saludos por acá nuevamente. Ya. Lo primero que quiero aclarar, vamos a pasar a temas varios, antes de la charla, cosas que han pasado, cosas que ustedes se han enterado, y ya es el momento de contarlo, ¿ya? Les llegó un correo, ya. Primero, lo primero que quiero aclarar hoy día, que esta charla no es una despedida, ya, que les quede claro, no es que nunca más la profesora va a hacer charlas, no, jamás va a pasar eso, a menos que me quede sin voz un día, a menos que la profesora ya pase muchos años, ya no esté acá, ahí sí, pero ahora la profesora siempre va a seguir haciendo charlas. Esto no es una despedida, solo que ustedes saben que por lo general yo descanso de hacer charlas como de abril a esta fecha y después retomo la actividad de las charlas, ¿ya? Así que lo primero que había que aclarar es que no es una despedida. Pero yo sé que a veces todos no han entendido muy bien lo que está pasando.
entonces yo prefiero contarla. Hay algunos que ya saben lo que está pasando, otros no. Entonces, antes de empezar con la charla propiamente tal, lo primero que voy a hacer, déjenme compartir acá, déjenme colocarlo acá, se me ocurrió hacer esto, un detallito, ya. No se ponga triste, pues ve, pero es que yo tengo que mandar correos para contar las cosas, pues ya. Primero, atención, ya, por eso algunos que me decían es que no entiendo mucho ya. Cierre de aula tributaria. Hoy día aquí hay muchos alumnos que han venido siempre a las charlas de la profesora y a los cursos y que saben que es aula tributaria, pero también van a haber otros que no tienen por qué saber, ¿ya? Aula Tributaria es una empresa de capacitación que yo creé en el 2019, ¿ya? Y en el 2019 estuvimos haciendo cursos presenciales y llegó la pandemia y empezamos a hacer cursos por internet. Entonces, varios de ustedes han participado tanto en las charlas gratuitas como en todos los cursos. Aula Tributaria cerró. ¿Y qué significa cerró? Significa que yo ya no voy a vender cursos. Esa empresa que se llama Aula Tributaria quedó 1, 2, 3 momiaes. Todavía no le he hecho término de giro porque andan medio lentos los términos de giro, ¿cierto? Parece, sí, ya. Pero ahí quedó. 1, 2, 3 momiaes, ya no vendo cursos. La profesora en Aula Tributaria ya no vende cursos. En Aula Tributaria va a cerrarse la página completamente y ustedes van a perder todo lo que hay ahí. No. La página va a seguir funcionando, solo que no voy a vender cursos. O sea, los que ya hicieron cursos van a poder seguir accediendo como siempre a su material o a las secciones de charla, a los videos que yo he hecho para atrás. Todo eso está plenamente vigente. Solo que no va a haber venta de cursos. Y para no confundir las aguas, como se cerró, voy a seguir haciendo charlas, pero las voy a hacer a través de mi nueva página, que no es una página nueva. Yo la creé en el 2017, algunos también se deben acordar de eso, que en el 2017 yo creé una página para compartir material y se llama www.Carolina Silva Correa. Esa página, hasta antes de que cerrara Aula, solo la ocupaba para compartir material. Ya, ahora ahí se cargan las charlas nuevas, se carga el material de las charlas, los videos van a quedar indefinidamente disponibles ahí. Ya. Y la pregunta es, ¿por qué la profesora cerró Aula Tributaria? ¿No le gustaban los alumnos? ¿Mucho enojo? ¿Mucho reclamo? ¿Qué habrá pasado? Ya. Atención. La profesora, como ustedes deben saber, hace años ya, del 2016, yo soy independiente. Muchos de ustedes también son asesores independientes. Yo también el 2016 soy independiente. O era ahora. Entonces tenía mi empresa de asesoría, tenía mi empresa de capacitación, pero ahora ya no. Porque decidí tomar un nuevo desafío. Y ese nuevo desafío tiene que ver también con ustedes. ¿Y por qué? Porque ingresé a una institución pública que se llama la Defensoría del Contribuyente. Y en esa institución pública, prohibiciones que tienen todos los funcionarios públicos es tener una empresa que genere dinero o que venda cursos. Ya no puedo vender cursos, era una cosa o la otra. Y como a mí este proyecto de la Defensoría me interesó muchísimo, porque estoy justo en una área que tiene que ver con lo que yo me dedico siempre. La Defensoría presta muchos servicios. Ya les mostraré la página también. Ya haremos charlas de la Defensoría. Pero yo me dedico a la división que se llama Cultura Tributaria, es decir, Educación Tributaria. Todo lo que tenga que ver con charlas gratuitas, cursos gratuitos que hagamos a través de la Defensoría, yo estoy a cargo de esa división. Y eso es para todos ustedes también. Para todos, para todos, para todos, para todos. ¿Ya? Así que ese es un nuevo desafío que comencé el 12 de septiembre. El día lunes 12 de septiembre comencé a trabajar en este servicio público y por ende ya no puedo tener una empresa. ¿Ya? Entonces se cerró Aula, esa es la razón. ¿Y la profesora seguirá haciendo charlas gratuitas? Claro que sí, pues. Voy a seguir haciendo charlas, pero a través de ahora Carolina Silva, solo charlas gratuitas. Y a través de la Defensoría se van a ir enterando ustedes que voy a ir haciendo charlas para todos, cursos para todos, con temáticas diferentes. ¿Ya? Entonces, muy importante, primer aviso de utilidad pública, porque hay que saber todo. ¿Qué les recomiendo? Siempre yo les he recomendado a ustedes que me sigan en LinkedIn. Los que no conocen LinkedIn, les recomiendo que ingresen a esta página de LinkedIn. Me imagino que todos la conocen. Los que no la conocen, se la estoy colocando acá en el chat. Primera página, la mía. O sea, si usted nunca me ha agregado como amiga, agrégueme.
Carolina Andrea Silva Correa. Y aquí yo publico todo, esta charla, otras actividades, todo lo que yo haga siempre lo publico, todo lo que tenga que ver con el mundo tributario va en esta página. Pero ahora les voy a recomendar algo adicional. También en LinkedIn, el que quiera seguir las actividades que hagamos en la Defensoría, usted va a ingresar a la página de LinkedIn de la Defensoría, que por el momento no tenemos actividades creadas, si yo recién estoy empezando, ¿ya? Defensoría del Contribuyente. Entonces les recomiendo que agreguen, vamos a ver cuántos suben. Hoy día, en este momento, tenemos 645, espero que suba esta página con todos los que están aquí mínimo, ¿cierto? Mínimo que se agreguen, así que los que no conocen esa página, ahí les mando el link de la Defensoría del Contribuyente. Acá se van a publicar muchas de las actividades que hagamos, ¿ya? Por el momento no hay actividades, lo más probable es que empiecen en octubre, ya para que estén atentos. Pero también tenemos página. El que no la conoce también entre para que la empiece a ver, si no sabe de qué es la Defensoría del Contribuyente, cuáles son los servicios que se prestan, todo es gratuito, es un organismo público, así que les recomiendo también que visiten la página. Por el momento les recomiendo muchísimo más, si quieren conocer los servicios, que entren acá, pero si quieren seguir las actividades que yo publique, les recomiendo que ingresen a LinkedIn, porque ahí se van a ir publicando los avisos, los afiches. Mire, ya llegamos a 727, estamos subiendo. Les recomiendo. Y también a mí, porque yo voy republicando toda la información. Ya. Entonces, primer aviso de utilidad pública era saber por qué se cerró aula. Espero que a todos los que estaban tristes, porque les contaré que me llegaron millones de correos cuando les mandé el aviso de cierre. ¿Ya? Pero tenía que cerrarlo, será una u otra, y este proyecto a mí me interesó muchísimo porque creo que vamos a estar todos, no solamente yo que me entretiene mucho hacer clases, sino que ustedes también van a tener acceso a todo lo que hagamos en la Defensoría, ¿ya? Segundo tema, tercero, ¿seguiré haciendo cursos pagados? Sí, pero no en aula tributaria, porque yo ya no puedo tener una empresa que venda cursos, pero tengo permiso para hacer clases. Todos los funcionarios públicos tienen permiso para hacer clases. ¿Dónde pueden hacer clases? En universidades. ¿Puedo hacer todas las clases que quiera? No, también tengo una restricción de horas. Entonces, esa es la razón que el curso grande que iba a comenzar mañana, el 28 de septiembre, que tenía jornada diurna y vespertina, ahora solo se va a hacer en jornada vespertina en la universidad donde yo ya llevo algunos años, llevo 3 años haciendo clases ahí, que es la Adolfo Ibáñez. Entonces este curso ahora se hace a través del Adolfo Ibáñez. El que vende el curso ya no soy yo, es la universidad y yo soy la profesora de ese curso. Es el mismo curso que íbamos a hacer en aula tributaria, solo que ahora se hace a través de la universidad y yo soy la profesora. ¿Ya? Así que el que se quiere inscribir, también el mismo link, todos se los mandé por correo, ¿ya? Pero ya no lo puedo hacer en diurno, porque en el día que voy a estar haciendo otras cosas, pues. Voy a estar trabajando, entonces no puedo andar haciendo clase en el día, voy a hacer clase en vespertino por el momento. Las charlas, sí, todo lo que hagamos en la Defensoría, curso, van a ser horario diurno, pero todo lo que tenga que ver con cursos pagados, yo los voy a seguir haciendo solo en la Adolfo Ibáñez por el momento, no pretendo hacer clase en otro lugar, no tengo tantas horas por si acaso, voy a hacer solo ahí, y siguen con la misma modalidad, todo por internet. Quizá algún día volvamos a la presencialidad, pero este curso, el que iba a empezar mañana a través de aula, ahora empieza a través de la universidad, y empieza en modalidad online 100% por Zoom, igual que en aula tributaria. Si la diferencia es que ya no lo vendo yo, lo vende la universidad. Así que por eso cambiaron las cosas, ¿ya? Ya, espero que se vaya entendiendo entonces por dónde va la cosa. ¿Qué está haciendo entonces ahora la profesora? Como yo les estaba contando, ahora aquí yo también lo publiqué hace unos días, pero algunos no se dieron cuenta, publiqué que ahora estoy de la jefa de la División de Cultura Tributaria y la Defensoría. Y ahí me llegaron muchos saludos de ustedes, así que yo estoy súper emocionada. Me llegaron muchos corazoncitos, muchos aplausos. ¿Dónde está? Por acá se me perdió, ¿dónde lo dejé? Justo se lo iba a mostrar. Pero yo lo quería mostrar de nuevo porque no todos son asiduos a LinkedIn. Entonces, como no todos son asiduos a LinkedIn, era importante que yo lo contara. Ay, espérenme, me estoy demorando mucho. Déjenme buscarlo por acá. ¿Dónde lo dejé? El aviso que le quería mostrar. Es que publico tanta cosa yo. Aquí está.
Este aviso lo hice el mismo día 12 de septiembre, que fue el día que se cerró Aula Tributaria, para contarles de una manera medio informal por LinkedIn, pero también iba a ser la charla ahora para contarles realmente. Y ahí les conté, y ahí están los saludos que me llegaron de ustedes, así que muy agradecida por todos sus por sus buenas palabras, todo lo que me mandaron. Ya, porque me lo leí todo, ahora también. Yo sé que están escribiendo hartas cosas por el chat y después me voy a leer todo. Ya me lo voy a terminando la charla, me leo todo lo que no alcanzo a leer. Pregunta la Jenny, si usted realiza el curso en la universidad, ¿tendrá los mismos descuentos? Tendrá los mismos descuentos y el mismo precio, si es todo igual, chiquillos, no hay ningún cambio. No, es que la universidad es más cara, no, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, solo que, dado que comencé este nuevo desafío, tuve que cerrar la empresa porque no se podía seguir. Eso es lo que tuve que hacer, ¿ya? Ya, y después, gracias por todas las felicitaciones que me dan ahí. Ya nos vamos a ir viendo. Y después me pregunta, ¿la nueva página, entonces ustedes ya la conocieron porque se inscribieron. Esta página no es tan nueva realmente, es antigua. Por eso, pero ahí hay unas noticias del 2020, porque no cargaba. Acá, si yo me meto, esta es la página. Ahí está. Ahí está. Inicio, acá está la charla y algunas noticias, pero miren, del 2020, porque no publicaba muchas cosas. Lo que yo hacía es que esta página tenía solo la sección apuntes. Eso sigue estando, tal cual. Iré cargando más cosas por acá. Pero atención, esta página, primera novedad que tiene, es que tiene una sección charlas. Esa no la tenía antes. Y acá, donde están los iconos de cada charla, hoy día entramos acá a la del pasado y solo encuentran el material y el link de acceso directo. Después, en una semana más, acá se va a cargar el video de esta charla. Y lo mismo con la del jueves y lo mismo con la charla del viernes. Pasado, presente y futuro. Pero ¿qué más tiene? También tenía un libro de visitas, el que quiera dejar un comentario por ahí, también hay un libro de visitas. Ahí usted, al final, usted hace comentarios. Pero hay algo nuevo, que esto les voy a pedir ayuda a todos ustedes. Atención. Existe un nuevo icono que se llama sugerencias. ¿Sugerencias de qué? De lo que a usted se le ocurra contarme. Profesora, sabe que me gustaría que tuviera un material de esto, que hubiera charlas de esto. Esas sugerencias me van a servir tanto como Carolina Silva en esta página o me van a servir como la Defensoría, para tener temas que plantearles a ustedes. Estamos en un momento de recopilación. ¿Qué le gustaría desde el punto de vista de educación tributaria? Recuerden que les contaba que la Defensoría hace hartas cosas más, tiene hartos servicios, pero yo estoy en la parte de educación tributaria. Entonces usted acá ingresa tema, ¿qué quiere proponerme? ¿Algo de renta? ¿Algo de IVA? ¿Algo de código? Otros. Esto no es un sector de preguntas, esto son sugerencias de ustedes. Ya no hay una respuesta que sí le voy a responder, no, no es asesoría, sino que es sugerencias. Sugerencias de temas de charlas. ¿Qué charla le gustaría a usted que hiciera después de que terminemos la maratón tributaria? Usted ahí me escribe. ¿Qué material educativo le gustaría que yo cargara? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? O no sabe, otro tema en general. O me quiere hacer una sugerencia, por ejemplo, un día me dijo alguien que no le gustaba la letra verde de mi página. Entonces, lamentablemente, yo lo dejé todo verde igual porque a la profesora le encanta el color verde, pero hay gente que me manda ese tipo de correo. Usted no haga eso, mándeme sugerencias más entretenidas, de renta, de código, ¿qué le gustaría entender? Por ejemplo, una típica material que siempre comparto, que lo compartimos el otro día en el curso de término de giro, el formato de una petición administrativa. ¿Cómo se hace una petición administrativa? Ah, es que, ¿sabe qué, profesora? Me gustaría una charla de petición administrativa. Entonces me coloca ahí. Profesora, sé que tengo dudas. ¿Cómo se hace una petición administrativa en el Servicio de Impuesto Interno? ¿Cuál es el plazo que tengo que esperar la respuesta? Todo eso, sugerencias. Todas esas las voy a ver yo, no van a llegar respuestas. Esto no es un correo, como les decía, de asesoría, sino que es sugerencias que ustedes me quieran hacer. ¿Ya? Así que son bienvenidas todas las sugerencias que quieran hacer. Ya, así que esta es la página y después se va a ir cargando más cosas. La idea es que yo acá en el apunte vaya cargando más material. ¿Ya? Vamos a cambiar la foto porque la profesora se cortó el pelo, así que ya no está así. ¿Ya? Vamos a cambiar la foto también, vamos a hacer todo el proceso. Ya, chiquillos, espero que estemos entendiendo todo. Ah, también el color favorito. Muy bien, qué bueno que les gustó el verde. Ya. Ya, entonces espero que con esta pequeña aclaración que fue antes de comenzar, porque esta parte de la charla yo decía que iba a ser la parte más emocional del día, ya, porque quería contarles, yo estaba preocupada también por ustedes, sobre todo estaba preocupada porque me llegaron muchos correos de pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Alguna mala cara en aula? ¿Qué les pasó? Ya, yo necesitaba explicarles, pero la verdad es que siento que es más fácil explicarlo así,
en verbal que por escrito, que a veces no se entiende, o algunos no se leían nada, porque me decían, no, no sé qué pasó. Ya, espero que ahora se haya entendido. Ya, llegaron más. En este momento somos 1176 conectados. ¿Ya? Entonces, agregar a la página de LinkedIn, a la profesora, a la defensoría, vamos a seguir haciendo charlas, voy a ir viendo los temas que ustedes mismos me vayan sugiriendo y van a estar al tanto de todo. Yo publico todo en redes sociales, que sería LinkedIn, o mando todo por correo. ¿Ya? Y como ustedes ya están inscritos a esta charla, quedaron inscritos para la base de datos, porque ahí les pregunto yo si ustedes quieren que yo les siga mandando información. El que dijo que no va a tener que inscribirse si quiere que yo le avise. ¿Ya? Ya, chiquillos, terminamos esa parte de cosas varias y ahora nos vamos, déjenme aquí, vámonos a la charla propiamente tal, porque ya se supone que se entendió todo, ¿cierto? Yo espero que sí. Ya. Estoy leyendo aquí montones. Estábamos tristes, ahora felices. Muy bien, Marcela, eso es lo que yo quería escuchar y aclarar, porque había algunos estaban tristes, pensaban que el profesor estaba enferma, encima estuve enferma en enero por la pandemia, todo nos ha dado COVID, entonces algunos dijeron, se me están asustando, ¿qué le pasa a la profe? No, yo no quería ningún susto. Ahora se entendió todo, muy bien, eso es lo que yo buscaba, que se entendiera todo. Miren, me están llegando solicitudes de amistad en LinkedIn, muy bien, ahí las vamos a seguir aceptando y a ver cómo va la cosa. En este momento parece que está avanzando la nómina, muy bien, vamos en 820. Topísimo. Ya. Vamos ahora a compartir la PPT de la charla. Entonces, ¿qué dijimos? Que vamos a hacer hoy día la primera parte de esta maratón, que se llama Pasado Tributario. Recuerda entonces, son 3 charlas. Usted si ya se inscribió en esta, quedó inscrita en las 3. Y el día jueves a las 7 de la tarde aprox le va a llegar el link de acceso. Y si no les llega, atención, si no les llega el link de acceso, porque a veces pasan cosas, si no le llega el link de acceso, déjenme abrir acá que se me perdió la página. Ahí. Lo mismo va a pasar el día jueves, chiquillos. Si no les llega a llegar el link de acceso, porque Zoom a veces hace esas cosas, ustedes ingresan acá a la sección charlas, ahí, a la sección charlas, y yo voy a cargar, al igual que hoy día, en la charla que corresponda, ahora estoy entrando a la de hoy día, el material y el link. Entonces ahí cuando uno ingresa, te aparecen los datos como para inscribirte, pero te llega directo el link. No tienen que esperar el correo, ¿ya? Estoy haciendo eso porque a veces Zoom no llega toda la información. Entonces, como lo sé, por eso se me ocurrió crearlo de esta forma a contar de hoy día. Ya. Mire, la Sonia anda de vacaciones, parece, dice que está en Australia. El material de esta charla ya se puede descargar desde las 7:30 de la tarde, se cargó en la sección charlas. Ya está esta PPT que voy a ver ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? No me va a extrañar, me extrañó, ya, no. Recuerde que no me va a extrañar porque nos vamos a seguir viendo, esa es la idea, ¿ya? Algún día quizás nos vemos presencial de nuevo y capaz que la profesora de nuevo hace un recorriendo Chile. Por mientras vamos a hacerlo por Zoom, pero ya vamos a hacer un recorriendo Chile. Sí, chiquillos, sí vamos a seguir plenamente. Estaba leyendo ya, qué bueno que todos los infartados ya están, no están infartados. Muy bien, eso es lo que la primera misión que yo tenía de la charla de hoy día. Recuerden que estamos en una charla y las charlas, aunque levante la manito por el Zoom, no podemos hablar porque no estamos en la plataforma de curso, estamos en la plataforma de los webinars que tiene Zoom, entonces acá solamente se pueden comunicar por el chat, ya para los que no sepan. Para los que vienen llegando tarde, recuerden que, le gusta el pelito corto a la Nancy, muy bien. Los que vienen llegando tarde, recuerden que se graba todo, así que la charla, si no llegó a la hora, todo lo que conté va a quedar todo grabado y en una semana más va a estar la charla para poder verla una y otra vez, ¿ya? Y el jueves va a estar creado también el YouTube de Carolina Silva y ahí también se van a ir cargando los videos y les voy a avisar, porque ya no va a ocuparse el YouTube de Aula Tributaria, va a seguir vigente, sí, con todas las charlas antiguas las pueden ver ahí, pero las de Carolina Silva en la nueva página, ¿ya? Para separar las aguas, para que todo quede ordenadito. Espero que les haya gustado, sí, todas estas noticias nuevas, chicos, y este desafío de capacitación que vamos a hacer en la Defensoría va a ser topísimo, vamos a hacer muchas cosas, así que ustedes van a tener acceso a toda esa información, a todos los videos, a todas las, se pueden inscribir, y si no se inscribe, lo ve después, ideal es que participen, pero si no, también van a tener acceso. Vamos a 1200. 1204 tenemos en este momento. Gracias por participar, chiquillos, ¿ya? Ya.
Atención. Pasado, presente y futuro. Hoy día es para acordarnos, porque han pasado tantas cosas. Mucha que hemos vivido reformas tributarias. ¿Se acuerda alguna vez que usted andaba haciendo un food? ¿Se acuerda alguna vez que anduvo haciendo un food? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo también. Yo soy viuda del food, sí me encantaba. Ya me encantaba hacer mi food cuadrarlo, todo ordenadito, mi recuadro 6. Ya. Pero eso es parte del pasado. Porque el libro Food, que era donde se controlaban las utilidades de la empresa, solo estuvo vigente hasta el 2016, pero estuvo 33 años. ¿Y después qué pasó? Llegó otra reforma tributaria y creó el régimen 14A renta atribuida y el 14B. Y ese régimen duró 3 años. Iba a durar 5 primero porque tenía un requisito para cambiarme, se deben acordar de todo eso que pasó. 2017, 2018, 2019. Pero después llegó otra reforma tributaria que comenzó a contar del 2020. Y ahí nos crea otros regímenes tributarios, el nuevo 14A parcialmente integrado, el 14D3, el ProPyme, y el 14D8, el ProPyme transparente. Y comenzamos. Operación Renta AT 2021 fue nuestra primera vez con esta última reforma. ¿La sufrimos ahí? Sí, estuvo complicada la cosa en la AT 2021, ¿cierto? Además de la pandemia, pero además de todas las cosas que teníamos que aprender, cómo se configuraba, cómo se iba el dato aquí en el recuadro 1, el recuadro 2, porque se deben acordar que en la época del FUD la información era en los recuadros del F22, pero después pasó la gran mayoría de la información, la renta líquida, el capital propio, los registros de renta pasaron a DJs. Y después ahora volvimos a los formularios. Si usted me pregunta, vamos a hacer una encuesta un día, ¿qué prefiere, formulario o DJ? Yo prefiero formulario, me encanta el formulario que quede todo en un solo lugar. Separado por régimen tributario, pero me encanta que toda la información ya no esté en DJ. Y eso es lo que hemos estado viviendo desde la T 2021. Esperemos que siempre cuadre, a veces no cuadra, a veces no pasa el dato, pero esas son cosas informáticas que se tienen que ir arreglando. Pero a algunos les gustará, mira, ahí estamos haciendo una encuesta incógnita, vamos a mandar una encuesta, porque tengo una gran duda yo qué prefieren. Yo prefiero el formulario, me encanta que en un solo lugar se cuadre todo. Nada que la de J1 para la renta, nada que la de J2 para los registros, como que no me gustaba ese sistema que tuvimos los 3 años anteriores. Ahora estamos en modo formulario. Tuvimos la operación renta AT 2021, AT 2022 fue la segunda, y desde ya le adelanto, el viernes vamos a ver la reforma, pero desde ya la operación renta AT 2023 va a ser igualita que la anterior, pues, si no hay reforma todavía publicada. La tercera es la vencida. O sea, AT 2021, 22, 23 nos tiene que salir perfecta la AT 2023. Pero en el AT 2024, lo más probable, porque nadie podemos estar seguros que salga la reforma, pero lo más probable es que sí salga la reforma tributaria que empezó a tramitarse en julio de este año, eso lo vamos a hablar el viernes. Entonces la AT 2024 va a ser diferente. No hay grandes cambios en los ProPyme por si acaso, hay cambios de cosas, detalles que tenemos que ir viendo, eso lo vamos a comentar el día viernes, pero ¿que cambió el régimen de 3 y el de 8? No, tal cual. Cositas, detalles. El que cambia es el 14A prácticamente. Hay muchas cosas que van a cambiar, pero eso es AT 2024. Así que si usted quería una operación renta un poco más tranquila, esta es su oportunidad, AT 2023. ¿Ya? AT 2023 porque es la tercera de la última reforma que tuvimos. Entonces, como viene el cambio, viene otra reforma, y además tuvimos la 21.420, que se publicó en febrero ahora del 2022, y tiene varios cambios, algunos ya empezaron, otros empiezan el 1 de enero del 2023, que son el IVA a los servicios profesionales, no para todos, eso lo vamos a ver el jueves. Por eso hoy día pasado tributario, el jueves se llama presente tributario, aunque comienza en enero del otro año, y el viernes futuro, que es la reforma, contarles cómo va la cosa, ¿ya? ¿Qué vamos a ver entonces hoy día? Un recuento histórico nomás de cómo fue hasta la época del FUT, cómo funciona nuestro sistema tributario, porque independiente que hemos tenido reformas, no es que inventaron la rueda y cambió todo 100%. Hay cosas que se han mantenido casi siempre, la forma de calcular la renta líquida, la forma de calcular el capital propio, los ProPyme un poco diferente porque depende del flujo, pero la estructura base se ha mantenido. Entonces igual es importante conocer el pasado, porque cuando uno conoce el pasado y después lo va comparando con el futuro, va entendiendo que, esto tiene una lógica. Y si usted entiende la lógica de nuestro mundo tributario, los cálculos salen más rápido. Y todo cuadra. Pero cuando todo es nuevo, sale más lenta la cosa.
Entonces, por eso decidí hacer esta charla maratón tributaria. Ya, atención. Después vamos a ver qué pasó 3 años que duró la reforma, esta es la 20.780. Ya recuerden que tuvimos acá la época del FUT que duró 33 años, vamos a comentar hoy día de eso. Después la 20.780 y la 20.899, esas dos leyes crearon el régimen renta atribuida y el 14P. A contar del 2017. La 20.780 que era la reforma tributaria y después la 20.899 que era la simplificación. Pero después tuvimos otra, en el año 2020, que fue la 21.210. Que aquí crea el nuevo 14A, el nuevo D3 y el nuevo D8, que está plenamente vigente y ya llevamos 2 operaciones renta. De eso trata hoy esta charla. Entonces, como nos vamos a remontar al pasado, es muy importante, primero no sufra, ¿ya? No sufra, si esto es muy entretenido, tiene que usted aquí estar atento, sobre todo que casi nunca hablamos de épocas del pasado, algunos me piden a veces curso de fútbol todavía. Bueno, quizás si en la sugerencia llega curso de fútbol, quizás hagan un curso de fútbol, porque algunos dicen que nunca lo vi y quiero verlo. Ya, yo le hago un curso de fútbol, así que ahí colóquenlo en sugerencia. Quizás alcanza para charla nomás ahora, pero hay que saber cómo era antes para poder entender más fácil lo de ahora. Esa siempre ha sido mi lógica. Atención. Nosotros en Chile tenemos 2 niveles de tributación. Así los explico yo. El nivel 1, que es la empresa. Y el nivel 2, que son los propietarios de la empresa. Propietario, llámese el propio empresario individual, llámese el socio si es una sociedad de personas, o llámese el accionista si es una anónima o una SPA. A eso me refiero cuando hablo de propietarios. El primer nivel de la empresa debe pagar un impuesto de primera categoría. Y ese impuesto de primera categoría se paga sobre un resultado tributario. Pero ese resultado tributario es diferente de determinar dependiendo del régimen tributario. Si es una 14A, por ejemplo, se llama renta líquida imponible. Y así se llamó siempre antes. Antes de que existiera el régimen 14 de 3 o de 8, antes en la época del FUT, en el renta atribuida, en el parcialmente integrado, las empresas han tenido que calcular la renta líquida imponible. Que todos deberíamos tener más o menos claro que está regulada en el artículo 29 al 33 de la ley de la renta. Y que los ingresos y los gastos por regla general se rebajan cuando están devengados, ¿ya? No como en el régimen ProPyme que importa el percibido. Entonces la empresa calcula un resultado tributario que se le llama renta líquida, en cambio en el ProPyme se le llama base imponible. Misma idea, sí, misma idea, es un resultado tributario, solo que la forma de cálculo es diferente. Renta líquida es con base devengada y base imponible en los ProPymes base flujo. Y en base a ese monto se paga el impuesto. ¿Cuál impuesto? Depende del año. Cuando empezamos en el 84 con la época del FUT, la tasa era del 10%. Entonces hubo un año y tuvo tasa del 10%. Ahora volvimos, pero es de otra cosa, de la nueva reforma. Después hubo tasa del 15%, del 16%, del 16,5%, del 17% hubo harto año, del 20%, del 21%, del 22,5%, y el último año del FUT, que fue el 2016, fue el 24% la tasa de impuesto primera. Esas fueron nuestras tasas que tuvimos. Pero después del 2016, comenzó el 2017 al 2019, la otra reforma. Y ahí tuvimos tasas diferenciadas. Si éramos 14A renta atribuida, la tasa era 25% sobre la renta líquida imponible. Pero si éramos 14B de esa época parcialmente integrado, era 25,5 el primer año y después 27 los 2 años siguientes. Y ahora con la última reforma que tenemos vigente, comenzamos el 2020. Año comercial 2020, operación renta T 2021 y luego T 2022. ¿Qué pasó? 2 tasas. Tasa para el 14A nuevo, que es el parcialmente integrado, 27%. Tasa del ProPyme de 3, porque el único que paga impuestos de los ProPyme de primera categoría es el ProPyme de 3, el de 8 no paga impuesto primera. El ProPyme de 3 tiene tasa del 25% por ley. Pero esa era la tasa que creó la 21.210, con la que íbamos a tener nuestra primera operación renta a T 2021. Pero llegó la pandemia.
Y como llegó la pandemia, una de las medidas para ayudar a las pymes fue bajarles la tasa, con la ley 21.256. Y que esa rebaja ocurrió para 3 años comerciales. Para el año 2020, ya lo vivimos eso en AT 2021, para el año 2021 comercial y para el año 2022, que es el que estamos viviendo ahora. Es decir, el ProPyme en la operación renta T 2023 también va a pagar 10% con tasa de primera categoría. Y a contar de la T 2024 debiera volver al 25%, pero los que han seguido la reforma, y lo vamos a ver el viernes, ya gobierno anunció que los ProPymes van a tener una tasa reducida todavía, no permanente, transitoria, para llegar algún día de nuevo al 25%. Pero ya no va a ser AT 2024 el 25%, así que hay buenas noticias. Ya, entonces esas son las tasas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué existen 2 niveles de tributación? Porque en el nivel 1 la empresa paga este impuesto de primera categoría, pero ese impuesto se guarda. ¿Cómo que se guarda? Se guarda. La empresa lo paga directamente en abril, lo paga con los PPM, lo paga en convenio de pago, ya verá cómo lo paga, pero lo paga el impuesto de primera. Pero ese impuesto de primera pagado el fisco queda a favor ¿de quién? No de la empresa. Queda a favor de los propietarios. Porque desde el año 84 en Chile trabajamos bajo un sistema que se llama integrado, que todo lo que paga la empresa a nivel de primera sirve como crédito a nivel de los dueños de la empresa. Muy importante. Estamos ahora todavía viviendo un régimen integrado, pero el día viernes ya les voy a contar lo que viene. Hay una desintegración. Pero no se enrede, sigamos en el pasado tributario todavía. Cuando se crea esta integración en el año 84, ocurre de esta forma. La empresa paga un impuesto de primera y se guarda. ¿Dónde se guardaba antes y dónde se guarda ahora? Antes, sí, lo mismo, solo que se le cambió el nombre a ese lugar donde se guardaba. Como que usted se cambia de casa. El control de utilidades, que era la renta líquida disponible, porque hay que guardar un control de las utilidades y del impuesto, el impuesto y la utilidad se guardaban en un libro que antiguamente se llamaba FUT, Fondo de Utilidades Tributarias. Pero eso duró hasta el 2016. 33 años guardamos todas las utilidades ahí y todos los impuestos. Y declaramos eso, ¿sí? En el F22, en el recuadro 6. En el recuadro 6 nosotros teníamos que declarar todo el detalle del FUT. Saldo del año anterior, corregido en ese tiempo se declaraba así, cuánto llegó este año, la nueva renta líquida, cuánto salió por los retiros y cuánto quedó para el otro año. Ese es un detalle que se hacía hacia abajo. Ahora es lo mismo, pero hacia el lado. Y después de terminar el FUT, ¿qué hacíamos? Un detalle del impuesto de primera que se le llama crédito por impuesto de primera. Y en el mismo recuadro 6, abajo colocábamos saldo de crédito del año anterior, o sea, el saldo de apertura. ¿Cuánto llegó a este año? ¿Cuánto salió por los retiros de dividendos y cuánto queda para el año siguiente? Y todos los años íbamos haciendo una tarjeta de existencia de las utilidades y de los créditos. Esa fue nuestra vida durante 33 años. El recuadro 6 fue mutando, sí. El recuadro 6 al final estaba perfecto. Tenía signos, sumaba, todo, pero los que se deben acordar del año 84, ¿a algunos se le habrá caído el carné cuando se acuerda el FUT original o no? ¿Alguien conoció un FUT en el 84? Yo andaba en el jardín, por si acaso, pero me han contado cosas. La profesora no andaba haciendo FUT en el 84. Pero algunos de aquí sí, pues ya, pero menos mal que no se prenden las cámaras y que nadie se entera, ya. En el año 84 el recuadro 6 también existía, pero era chiquitito y no sumaba. Entonces se declaraban datos incorrectos a veces. El otro año había que ver el saldo del año anterior, no cuadraba nada porque yo me podía equivocar y pasaba el formulario. Después, con el correr de los años, se dieron cuenta que mejor que los datos vayan sumándose como una tarjeta de existencia. Y por eso si uno empieza a investigar formulario 22 del año 84 y lo empieza a comparar con los de ahora, cada vez se han ido perfeccionando para que la sola declaración se cuadre la información y no tengan que después pedirme todo que no cuadró un dato con otro, con otro. Por eso se pide más información. Ya. El Marcelo dice, yo todavía ni existía, ya, demasiado lo cierto es que hay algunos millennials por acá, ok, ya. No, la profesora sí existía, pero todavía no sabía ni lo que era el FUT, ¿ya? Ya, chiquillos. Ah, mire, nació en el 92, dice el Marcelo, ya, bienvenido, bienvenido. Ya, chiquillos. Atención. Ah, era chica, tampoco se acuerda, dice por ahí. Ya.
Primer nivel de tributación, entonces, la empresa paga un impuesto de primera sobre lo que se denomina resultado tributario, y llámese renta líquida si es 14A, llámese base imponible si es ProPyme de 3, y ProPyme de 8 no paga primera porque es un régimen transparente, tiene una diferente forma de tributar. ¿Pero por qué existe el segundo? ¿Cuándo paga impuesto el propietario? El impuesto, el propietario lo paga cuando saca la utilidad de la empresa. Eso le llamamos retiro si es sociedad de personas, o le llamamos dividendo si es sociedad anónima o SPA. Cuando los dueños de la empresa sacan la plata, que es la que pagó el impuesto de primera, ahí ellos deben pagar su impuesto personal. Y esos impuestos personales pueden ser dos, diferentes, uno u otro, no dos. Puede ser llamado global complementario porque el dueño de la empresa tiene domicilio y residencia en Chile, o se puede llamar impuesto adicional porque ese dueño no tiene domicilio y residencia en Chile. En cualquiera de los dos casos, el impuesto que pague la empresa, pagado por la empresa, se utiliza como crédito contra estos impuestos finales. Entonces, muy importante, por eso se llama dos niveles de tributación. Se tributa por regla general en este segundo nivel de tributación por base percibida, cuando saco la plata. Pero en algunos años, cuando se creó el régimen renta atribuida, que duró 3 años, 2017 comercial al 2019, no, los dueños no tributaban por retirar plata. Tributaban por lo que se llamaba la atribución de la renta, o sea, renta líquida generada, pagaba primera e inmediatamente se iba global, complementario o impuesto adicional. Entonces esa renta tributaba se retirara o no se retirara. Si no se retiraba, quedaba controlada en un registro que se llamaba RAP, y todos los que tengan saldo de RAP significa que los dueños de esa empresa ya tributaron por esas utilidades, pero cuando las retiren, ahí no van a tributar. Porque no la han retirado, pero ya tributaron. Entonces, cosas que hemos tenido nuevas en nuestro régimen. El de 8 también afecta a los propietarios. ¿Por qué? Porque el de 8 es el régimen que se llama transparente. Es un régimen que no tiene primer nivel, porque no paga primera categoría. Lo que creó en este régimen el fisco es, la empresa calcula su base imponible como que fuera a pagar primera categoría, pero inmediatamente esa base no paga primera y se va directo a global. Se atribuye. La palabra es se asigna, pero es más asimilable para nosotros atribuir. Y no paga primera categoría, sino que se va directo a global, entonces se va sin crédito. Si yo soy dueño de un D8 y la D8 tiene utilidades, va directo a mi global, pero sin crédito, porque el crédito solo ocurre cuando la empresa ha pagado ese impuesto. Así se tributa en Chile, dos niveles de tributación. Continuemos. Es importante que siempre tengamos claro que existen los que yo denomino los cálculos tributarios. Usted como asesor, aquí está lleno de asesores, me imagino, hay muchos contadores acá, hay algunos contribuyentes quizás, pero nosotros tenemos obligaciones tributarias. Y dentro de las obligaciones tributarias, tenemos que hacer 3 cálculos tributarios dependiendo del régimen tributario. Si somos del 14A, tenemos que calcular una renta líquida, un capital propio y los registros de renta empresariales, que antes se llamaba FUT, ahora se llaman los RE. La renta líquida es el resultado tributario donde se paga el impuesto de primera, el capital propio es el patrimonio. ¿Cómo el patrimonio? Lo que yo voy acumulando. Porque si yo creo una empresa hoy día y hago un aporte de 10 millones de pesos, ¿cuánto es mi capital propio ahora en el momento cero? En el momento cero, mi capital propio es 10 millones. Porque es el patrimonio que tiene mi empresa en el día que hago el aporte. Y ese patrimonio puede subir, esperamos que sí siempre, o puede bajar. ¿Por qué puede subir? Porque yo voy a ir generando rentas líquidas imponibles. Si voy generando renta líquida de 100, 100, 100, el capital propio va a ir aumentando cada año en 100, 100, 100. Y el cálculo, ¿dónde está todo ese dinero? En todos los activos de la empresa, menos todos los pasivos. Entonces es muy lógico entender que si yo tengo renta líquida positiva, el capital propio también es positivo. ¿Y en cuánto aumenta un capital propio de un año a otro? Es lo mismo que aumentó la renta líquida. Pero podría pasar que yo esté retirando parte de esa renta líquida. Me gané 100, pero retiro 40. Entonces el capital propio solo van a quedar 60. Porque el capital propio es el patrimonio. ¿Cuántas utilidades tiene la empresa tributariamente, no financieras, no con IFRS, tributarias? ¿Y cuántas esas utilidades no han sido retiradas? Son utilidades no retiradas. El capital aportado más todas las utilidades retiradas, no retiradas, es el capital propio tributario.
El último cálculo tributario es el control de utilidades y de créditos, que se lleva en los registros de renta empresariales. Esos son los 3 cálculos de un 14A, que se parecen muchísimo a los del D3, solo que se llaman diferentes. Si usted es D3, también tiene 3 cálculos tributarios, pero no se llama renta líquida imponible, porque la renta líquida es en base de vengada. Aquí es en base flujo. Entonces se le llama de otra forma, base imponible de primera. Y la empresa D3 pagará un impuesto, como dijimos, la tasa permanente es 25, pero los últimos 3 años, 2 llevamos recién, tasa del 10. También tiene que calcular un patrimonio, pero ese patrimonio no se determina directamente como el 14A, sino que se calcula de una manera más simplificada y por eso le agregaron el nombre de capital propio tributario simplificado, a diferencia del 14A, que es el capital propio a secas. Es diferente, pero ¿qué es lo que muestra el capital propio a secas y el capital propio simplificado? Lo mismo, el patrimonio de la empresa. Todo el capital que aportó, más todas las utilidades que generó, menos todos los retiros que ha generado. ¿Cuánto le queda? Y el D3 también es un régimen integrado, entonces también el impuesto que paga también se guarda y por eso también los D3 tienen que calcular registros de renta empresarial. Y ahí se controla todo. Cuánta utilidad he generado, cuánto impuesto pagué, cuánto los socios ocuparon, hay un saldo que es una tarjeta de existencia. Estos son mis 3 cálculos tributarios. Y que todo después se va al formulario 22 a sus respectivos recuadros. Y si soy de 8, 2 cálculos tributarios. Base imponible de primera, pero que no paga primera. ¿Por qué? Porque paga impuestos finales. Y también en algunos casos, no todos los de 8 están obligados a calcular capital propio simplificado. No todos, porque depende del monto de las ventas. Deben calcularlo en forma obligatoria. ¿Y para qué sirve para el capital propio, para un D8 también? Porque el capital propio en el 14A, además de servir para calcular el patrimonio de la empresa, los registros de renta empresarial llamado RAI, el capital propio se utiliza para pagar la patente municipal. En cambio, como el D8 también tiene que pagar patente municipal, tiene una regla especial, dependiendo del monto de las ventas, pagará la patente mínima, una UTM, o pagará patente en función del capital propio simplificado. Y esa es la razón de que el D8 debe calcularlo también en algunas ocasiones, dependiendo de las ventas. Y algunos D8 podrían tener un cálculo adicional llamado ingreso diferido. Un D8 que haga inicio de actividades, ¿va a tener que calcular alguna vez ingreso diferido? No, jamás. ¿Quiénes tendrían que calcular como D8 un ingreso diferido? Son casos de laboratorio. Por ejemplo, que venga del régimen renta atribuida o del 14B y se cambió el D8. O que vengan del nuevo A, del nuevo D3 y se vayan al D8. Hay un cambio de régimen, ahí se gatilla un cálculo de ingreso diferido, que es la utilidad que estaba pendiente de retirar antes de hacer el cambio de régimen. Y como estaba pendiente de retirar, estaba pendiente de tributar en el segundo nivel de tributación. Entonces, lo que la ley nos dice, si usted se va a cambiar a un régimen de D8 donde no hay registros de renta empresariales, donde no se guardan las utilidades, usted tiene que tributar por toda esa utilidad. Y a eso se le llama ingreso diferido. Y también ocurrió el ingreso diferido cuando se creó un régimen parecido al 14D8, pero en esos años se llamaba 14 ter letra A. Si yo estaba en el régimen FUT y me cambiaba al 14 ter letra A, también tenía que hacer un control de ingreso diferido y tributar. Y puede ser que yo después de pasarme del TER, ahora soy de 8. Entonces se tiene que controlar. Y todas esas explicaciones, siempre menciono esta resolución porque es una resolución del pasado, pero nos explica cómo funcionó todo esto. Entonces la resolución 141 habla de este ingreso diferido que venga de un FUT que se pasó al 14 TER y ahora está en el D8. Ya. ¿Está entendiendo la Rosa? Muy bien. Ya. Y ahí me está respondiendo la Daniela. Muy bien. Ya. Ah, la Jenny escuchó al José Luis. ¿Se escuchó el José Luis? ¿Ya? Algunos saben quién es el José Luis, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Algunos saben. El José Luis es mi perrito. Uy, ahora tengo un cuadro nuevo. El jueves lo voy a cambiar. Ahora es un cuadro igual que el que está acá atrás, que es una caricatura. Ahora viene el José Luis dibujado. Así que ahora tenemos José Luis en caricatura. ¿Ya? El José Luis es mi perrito que está aquí atento, se sabe todos los temas tributarios, pero a veces se enoja, entonces se empieza a ladrar. Pero ahora está tranquilito. Ya. Ah, lo conocen por ahí, me dicen ya, muy claro. Bien, entonces. Ya, chiquillos, continuemos. Entonces,
Estamos en la charla de pasado tributario. Por eso estoy hablando de estas cosas tan antiguas, pero es bueno tenerlas claras porque si no, no vamos a entender la nueva reforma. Si todavía venimos con los pilares medio así, como medio doblados, como que la tierra no está muy firme, las reformas no pasan muy rápido para nosotros. Cuando uno tiene firmes los conocimientos para atrás, las reformas son más prácticas para nosotros, para los que somos asesores, ¿ya? O los que éramos asesores, porque la profesora ya no es, acuérdense, ya no es asesora. Dice, no puede ser asesoría, pues, ¿ya? Ya. Ya. Ah, mire, el Rodolfo dice que tenemos mascota. No, no hemos elegido mascota todavía. Algún día vamos a elegir mascota, así que todavía no sabemos si es perrito, gatito, conejo, no sabemos, ¿ya? Mire, el Marcelo, primera vez que anda por acá. Muy bien. Ya, chiquillos. Reseña histórica, entonces, de los regímenes tributarios. Etapas. El próximo año esto va a decir 4 etapas, ¿cierto? Ahora son 3 nomás, pues si todavía no se aprueba la reforma. Etapa 1 duró 33 años en Chile, que es la era del fútbol. Así le decimos. Pero es más fácil también entenderlo como el régimen integrado, porque antes del fútbol no había régimen integrado. Después tuvimos la etapa 2, que duró 3 años, del 2017 al 2019. Y ahora estamos viviendo la etapa 3, que inició el 2020. Llevamos año comercial 2020, 21 y 22, nuestro tercer año. Vamos a tener 3 operaciones renta con esta reforma y luego viene otra cosa, ¿ya? Ya lo sabremos, ¿ya? Desde el año 84, entonces, en esos años se incorporaron 2 grandes cambios. En eso fue toda la novedad. Así que cuando usted siente que ahora se cambia todo, imagínese cómo estuvo un contador, un asesor en el año 84, donde no había Zoom, donde no habían charlas, prácticamente, presenciales nomás una vez a las 500. Entonces antes era más difícil, ahora está todo accesible el conocimiento. Hay montones de charlas, no son las mías, un montón de información. En esos años no, pero hay algunos profes que andaban haciendo clases en esa época, si hay libros de fútbol, pues. ¿Sabía usted que había libros de fútbol? ¿Hay libros de fútbol todavía? Ya. Donde no había computadores en la Marcela, los balances se entregan en máquina de escribir. Me han contado, sí, pues si yo no lo hacía en máquina de escribir, pues si yo llegué a la otra era, ¿ya? Pero bueno, pero se hacía en la máquina de escribir. Nadie sabía, dice que nadie sabía la Marcela, no, si así se preguntaban y se ayudaban entre todos en ese tiempo, me han contado, ¿ya? Pero era como que uno le decía a uno una cosa, el otro le entendía al revés, cosas que habían. Habían circulares, sí, pero muchas más poquitas que ahora. Habían oficios también, pero poquitos. No habían tanta información como ahora. En esos años, el primer cambio que se introdujo a nuestro mundo tributario fue que los socios accionistas iban a tributar sobre base percibida. O sea, cuando sacaran la plata. Ese fue el primer gran cambio para reactivar la inversión. ¿Para qué se creó ese cambio? Para reactivar la inversión. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario, me va a gustar lo más probable estar en un país donde toda la plata que yo genero como empresa, la dejo en la empresa para generar más empresas, para que crezca el patrimonio. En cambio, antes no era así. Entonces ahora ocurrió un cambio porque los dueños de empresas, la mayoría sí querían dejar el dinero en la empresa para que creciera, pero igual tributaban. Entonces hubo un cambio, dijo, no, ya no tributan ahora por base de vengada, los dueños tributan por base percibida. Y el segundo gran cambio en esos años es que se convirtió en un sistema integrado, que el impuesto de primera pasó a ser un crédito. Entonces, había más beneficio para generar más tipo de empresas, que a eso le llamamos generar inversión. Como ahora era un sistema integrado, había que controlar esas utilidades y ese impuesto pagado, y en esos años se le creó el nombre del libro FUT. Podría haberse llamado la cajita de utilidades. El nombre que sea, si da lo mismo el nombre, lo importante es para qué servía, para controlar utilidades de primera categoría y créditos. Después llegaron la reforma tributaria, la 20.780 y la 20.899, que vino a ajustar lo que quedó un poquito mal hecho en la 20.780. Entonces tenemos 2 que van juntitas. No es que una reemplaza a la otra, se complementan. ¿Y cuál es el principal cambio? Porque hay otros cambios por si acaso, pero el principal es que se crea un régimen renta atribuida, donde la empresa tributa por renta líquida, pero el dueño tributa por atribución, no por retiro. Un gran cambio. Pero va a tener derecho el dueño a ocupar el crédito al 100%, como acá. Arriba nosotros nunca nos preguntamos en esos 33 años, nunca nos preguntamos, ¿a cuánto tengo derecho del crédito? No había un porcentaje definido porque era el 100%. Pero eso cambió, porque a contar del 2017 el régimen 14B
Sigue siendo integrado, pero se le agregó una palabra antes. Semi-integrado, parcialmente integrado. ¿Por qué? Porque la empresa paga primera categoría, pero el dueño no tiene derecho a ocupar el 100% del crédito. Para efectos matemáticos, sí se ocupa el 100 y después se devuelve el 35. Para efectos de explicárselo al cliente y que lo entienda más simple, del 100% que paga la empresa, solo puede ocupar el 65. Pero en el formulario, por base imponible, incrementamos el 100%, ocupamos el crédito al 100% y en otra línea devolvemos el 35. Así funciona el régimen llamado parcialmente integrado. Esos son los dos nuevos de esos años, pero se mantuvo en ese tiempo todavía el 14 ter y se mantuvo la tributación según contrato y renta presunta. Entonces teníamos 4 regímenes tributarios. Y luego llegó la 21.210. Cuando uno empieza a mirar esto, como dice, parece que ha pasado el tiempo, ¿cierto? Sí, ha pasado harto tiempo. Han pasado muchas cosas. Atención. A contar del 1 de enero del 2020, comienza a tener vigencia la 21.210, que la primera operación renta fue en AT 2021. Pero igual ese año, además de ser movido por una reforma, estamos en pandemia. Se deben acordar que ahí andábamos aprendiendo cómo funcionaba el régimen nuevo. Si bien lo íbamos a declarar en AT 2021 la primera vez, teníamos que elegir. Algunos por defecto se iban al 14A, pero otros podían elegir ProPyme de 3, ProPyme de 8, o elegir el 14A algunos. Y esa elección tenía una fecha. La fecha original de la 21.210 era el 30 de abril del 2020. Pero ¿cómo estábamos el 30 de abril del 2020? Encerrados, ¿cierto? Encerrados estamos en pandemia, plena pandemia. Aunque algunos contadores me dicen, pero si yo igual estaba encerrado con pandemia o sin pandemia, porque ¿en qué estamos en abril los contadores? Haciendo renta, así que igual estábamos encerrados. Pero estábamos en pandemia. Entonces como que la información no fluía tan rápido todo, entonces ahí también se amplió el plazo. Se amplió el plazo para elegir y se amplió hasta el 31 de julio primero del 2020. Hubo un decreto supremo, se debe acordar usted, el decreto supremo 420, que creó beneficios, y uno de los beneficios fue ampliar este proceso de elección. Porque se pensaba que desde abril hasta julio era suficiente. Porque nadie sabía en ese tiempo cuánto iba a durar la pandemia. Pero no era suficiente el 31 de julio, no fue suficiente ni para la operación renta ese año, así que ¿qué pasó con la elección del 31 de julio? Se volvió a ampliar. Y ya no era el 31 de julio del 2020, sino que fue el 30 de septiembre del 2020. Y ahí tuvimos que elegir el régimen tributario. Los que podían elegir, no todos podían elegir. Las grandes empresas no tenían nada que elegir. Así que no le importaba el 30 de abril, ni el 31 de julio, ni el 30 de septiembre. Ellos se fueron al 14A nomás. Los pymes eran los que tenían la posibilidad de elegir, entonces había que conocer el régimen. Pero para poder elegir yo necesitaba saber cómo funcionaba. Y ahí la profesora comenzó con las charlas, porque estamos en pandemia, nunca había hecho charlas por Zoom. Y ahí comenzamos a hacer estas charlas para poder empezar a explicar cómo funcionaba el régimen tributario del 14A, que era igual al B parcialmente integrado, pero el D3 y el D8 que había hartas dudas. Necesitábamos circular en ese tiempo, estaban saliendo de a poquito toda la información. Y ahí se crea entonces lo que hemos vivido estas operaciones renta, que es el 14A, que se llama también parcialmente integrado. Los que ya conocen esto saben que este es igual que el 14B. El ex B es el nuevo A. Pero ¿cuál fue la novedad? El D3 y el D8. Se crea el régimen ProPyme. Novedad. ¿Por qué novedad? Porque estábamos acostumbrados que a nivel de empresa se tributara por base de vengada. No era tan común que tributaban por ventas pagadas, por gastos pagados, y eso es el régimen ProPyme. Más justo para algunos contribuyentes, claro, pues el contribuyente siempre se quejaba de cómo voy a andar pagando impuestos por plata que el cliente todavía no me paga. Eso es lo que decían nuestros clientes, pues querían pagar impuestos, pero por plata que haya llegado a su banco, a su caja. Entonces, por eso se crea ese régimen tributario a nivel de renta que tribute por el percibido. ¿Que nos complica la existencia para algunos para hacer cálculos? Esto, claro. Se hace todo con balance, con los análisis de cuentas sale perfecto el régimen, pero el que no tiene análisis de cuentas, ahí este régimen se hace un poco más complejo. El D3 y el D8. ProPyme general, ProPyme transparente. Y se mantuvo la tributación de arriendo según contrato y la renta presunta. Y estamos en plena aplicación. Usted le va a poner ahí continuará, porque no sabemos hasta cuándo dure, con todo lo que tenemos que ver. Ya, continuemos. En la etapa del FUT entonces,
Este registro tuvo libro FUT, se llamaba Fondo de Utilidades Tributarias, y tenía un amigo que se llamaba FUN, que hoy día se llama REX. Si es lo mismo, pero con otro nombre. El FUT antes controlaba las utilidades que pagaban primera categoría y el crédito. Y el FUN controlaba las utilidades que no pagaban impuestos de primera categoría, es decir, los ingresos no renta o las rentas exentas de primera. Y ese libro, llamado FUT y FUN, tiene un procedimiento de confección. Y ese procedimiento está en la resolución, la resolución 2154 del año 1991. Ahí está el paso a paso de cómo se hace. Resoluciones de esa época, en máquina de escribir. Eran antiguas. La principal complejidad que hubo del FUT versus los registros de renta empresariales ahora, que son muchísimo más fáciles de confeccionar que el libro FUT, era que nosotros teníamos que controlar la cantidad de columnas que teníamos, porque se controlaba por año la utilidad y el crédito. No era todo achoclonado como ahora, que tenemos todas las utilidades independientes de qué impuestos de primera hayan pagado, se controlan en una sola columna llamada RAI hoy día. Antes era todo por separado. Pagaba el 10 en una columna, pagaba 15 en otra columna, pagaba 17 en otra columna. Entonces parecía un acordeón. Pero además se separaba en utilidades propias y ajenas. Las propias son las que yo genero, mi renta líquida imponible. La ajena es la que recibo de otra empresa. ¿Por qué puedo recibir utilidades de otra empresa? Porque participo en otra empresa. Tengo derechos sociales o tengo acciones. Entonces, si tengo derechos sociales, voy a recibir algún día retiros. Si tengo acciones, algún día voy a recibir dividendos. Y si esos retiros y esos dividendos vienen con crédito, se van al FUT con su crédito. Se iban al FUT. Si venían esos retiros dividendos de ingreso no renta, se iban directamente al FUT. Entonces era más complejo por la cantidad de columnas que tenía. A mí me entretenía demasiado, pero hay algunos que no, ¿ya? Después, ¿qué pasó entonces? En ese tiempo, esos 33 años que hacíamos todo de la misma forma, ese impuesto que pagaba la empresa se llamaba crédito y se utilizaba al 100%. ¿Y dónde se informaba el Servicio de Impuesto Interno? En un libro FUT que se traspasaba, no todas las columnas, sino que achoclonaba la información al recuadro 6 del F22. Ahí traspasamos el saldo de apertura, lo que llegaba, lo que salía, lo que quedaba, como tarjeta de existencia, solo que en vez de hacia el lado, hacia abajo. Y los últimos 2 años del libro FUT, o sea, el AT 2017 y el AT 2016, se creó en paralelo al recuadro 6 algo más detallista, la llamada DJ1925, que hoy no existe. Solo estuvo vigente 2 años, AT 2016 y AT 2017. Y esa DJ se declaraba la misma utilidad que estaba en el FUT, la misma utilidad que estaba en el recuadro 6, pero separada. Año por año, tasa por tasa, propia o ajena, todo ordenadito. Era como el test de la blancura del FUT. Al que le cuadraba esa DJ con el recuadro 6, había que pagarse bono, por cierto, había que pagarse un bono porque estaba perfecto todo. Y había otros que ahí se dieron cuenta que el FUT de 33 años venía como la mona. No el suyo, de otro asesor. De otro asesor venía más o menos la cosa. Ese año muchos supieron si habían hecho lo que habían hecho bien o mal. Con la DJ era la prueba de la blancura. Entonces esa DJ duró solo 2 años tributarios. Atención. Todas las charlas se graban, chiquillos. No estas, todas las que yo he hecho y todas las pueden ver todas las veces que quieran. ¿Ya? Ya. Mire, dice por ahí que si no cuadraba, lo hacía cuadrar. Bueno, todas las cuadraturas a la mala se van notando después. Por eso hay que ir cuadrando ordenado todo. Ver en qué me equivoqué. ¿Ya? Ya. Otro aviso de utilidad pública. Miren, lo están contando, aquí están saliendo infidencias. El Ismael dice que en el 84 tenía 26 años, entonces ha tenido toda una vida de contador, pues Ismael. Ya, atención, a los que no les llegó el material, porque no les llegaba por correo, había que descargarlo. ¿Dónde lo tienen que descargar? En la página de Carolina Silva, sección charlas, abajito está el material, que es la PPT que estoy ocupando. Si quieren entrar ahora, si quieren entrar después. Pero ahí queda eternamente el material, no se va a borrar. Ya. Después de que pasamos todas esas tertulias de la época del FUT 33 años, no es borrón y cuenta nueva. Si me quedaba saldo de FUT y comenzó una nueva reforma, esos saldos se siguen arrastrando. Y por eso hoy día todavía tenemos saldos de FUT. Solo que se le llama STUT. Todo tiene un nombre diferente.
saldo total de utilidades tributables, se controla aparte. Y el crédito que tengamos del 2016 para atrás también se controla aparte. ¿Por qué se controla separado? Porque hay reglas diferentes con esta nueva reforma. A contar del 2017 se crea el renta atribuida y el 14B. Y el 14B en especial, todo el impuesto que pague la empresa no se puede ocupar al 100%. Está sujeto a restitución. Entonces por eso hubo que separar la agua. ¿Cuál era el crédito que me quedaba del FUT? No está sujeto a restitución al 100%. ¿Y cuál es el crédito nuevo que tengo en un 14B? Está sujeto a restitución. ¿De cuál puedo sacar primero para los dueños de la empresa cuando retiren? Si yo pudiera elegir, del FUT, pero no. Siempre al revés la respuesta. Primero se saca del nuevo y después se saca del antiguo. Hay un orden de imputación. Ese nuevo régimen se creó con estas dos reformas. ¿Y dónde se explicó todo? En la circular 49 del 2016. ¿Y dónde está el paso a paso de cómo se confecciona este control de utilidades del 14A renta atribuida o el 14B parcialmente integrado? En la resolución 130 del 2016. En la del FUT era la 2154 del año 91. Ahora hay una paralela, que es la 130 del 2016. Esa sirvió para esos 3 años. Si yo era del 14A, de ese 14A antiguo que se llamaba renta atribuida, la empresa tributaba por renta líquida con tasa del 25%. Pero el dueño tributaba de una forma muy nueva. Siempre me acuerdo de las primeras clases que hice de renta atribuida y algunos clientes o algunos contadores se me enojaban en clase. Decían, ¿cómo voy a tributar por renta líquida si yo estoy acostumbrado a tributar por retiro? Yo no tenía que decir que se tenía que ir al 14A, entonces sí quería tributar por retiro, pero el 14A no tributaba por retiro. El 14A tributaba por atribución. Y era novedoso, pues en esos años fue, no ustedes, pues otros alumnos que yo tuve, pucha, que costó entender que ahora había que tributar por otra cosa que era renta atribuida. Y algunos dale con declarar los retiros, pero no ustedes, otro por ahí. ¿Ya? Pero después lo entendimos después ahora, pero ahora uno dice, obvio, ya. En esos años, entonces se tributaba el dueño de la empresa por toda la renta que generaba la empresa, la retirara o no la retirara. Y tenía derecho al 100% del crédito. Ese era el régimen renta atribuida que duró 3 años. Si era del B, era muy parecido al de la época del FUT, calculaba renta líquida, pagaba impuesto de primera, pero pagaba un impuesto diferenciado. El primer año 25,5 y después el segundo y el tercer año 27. ¿Dónde estaba la diferencia? No a nivel de empresa realmente, sino que a nivel de dueño. Se tributaba igual que en la época del FUT con base percibida, pero había que devolverle al fisco el 35% del crédito que había pagado la empresa. Ocupaba el 100, pero después devolvía el 35. En palabras simples a los clientes uno siempre le explicaba que podía ocupar el 65. Y como esquema entonces de esos 3 años podemos entenderlo acá mejor. 14A versus el 14B. ¿Dónde están las diferencias? A nivel de empresa, primeramente no, porque la base de vengada se calcula la 14A y la 14B también base de vengada. ¿Dónde está la diferencia? A nivel de dueño de empresa. La 14A el dueño tributa por renta atribuida, me atribuyen la base, me la asignan, y el B, el dueño de la B, tributa por base percibida. La 14A entonces calcula renta líquida, y el dueño paga impuestos finales global complementario adicional, pero cuando le atribuyen. La 14B también calcula renta líquida y el dueño también paga impuesto global o adicional, solo que paga cuando retira. El mismo impuesto, pero diferente base. Acá es base percibida cuando retiro y acá es base atribuida. Y un asterisco le coloqué ahí, porque la renta líquida era casi igual. La 14A con la D3 era la 14A con la 14B era casi igual. Solo que se ocurría que si yo era 14A y era dueña de otra empresa y recibía retiro o dividendo, esos retiro o dividendo había que agregarlos a la base imponible. Y eso me lo ordenaba en esos años el artículo 33, número 5, para atribuírselo al dueño. Entonces había una pequeña diferencia entre la renta líquida de una 14A y la renta líquida de una 14B. Este ajuste también costó ahí entenderlo por algunos alumnos, pero no ustedes, otros alumnos. Y entonces la 14A, el impuesto de primera era el 100% y la 14B era también al 100, pero con restitución del 35%. Es un paralelo de esos años. Los 14A tenían que confeccionar registros de renta empresariales y los 14B también.
Pero en esos años tuvimos otra novedad. Toda la vida el FUT lo declaramos durante 33 años en un recuadro 6, como tarjeta de existencia, entrada, salida, saldo. Todo lo que pasaba. Pero en esos años, durante 3 años, el Servicio de Impuesto Interno dijeron, olvidémonos de los recuadros de control de utilidad y de crédito, creemos DJs para controlar lo mismo. Y en esos años se creó la DJ 1938 y 1939 para controlar lo mismo que se controlaba en el recuadro 6 de la época del fútbol. O sea, en la DJ 1938 se controla la utilidad, el impuesto pagado, los retiros, los créditos asociados, los saldos que me quedan para el otro año, solo que no en el formulario 22, en una DJ. Y eso es lo que estábamos hablando al inicio. ¿Qué prefiere usted, formulario o DJ? Yo estoy feliz con el formulario, pero así estuvimos 3 años, mandando toda esa información en la DJ 1938 si éramos 14A como una tarjeta de existencia. Saldo apertura, entrada, salida, saldo. Lo mismo los 14B. 3 años estuvimos así. Donde todo eso lo explicaron en la circular 49, pero la resolución 130, y lo más importante en esos años era la resolución 83, que me explicaba cómo se confeccionaba la 1938, o la 84 cómo se confeccionaba la 1939. Y se le llama 14A porque está regulado en el 14A, y el otro se le llama 14B porque está en el artículo 14B de la Ley de la Renta. Espero que estemos refrescando la memoria, porque recuerden que estamos en el pasado. Entonces todo lo que yo estoy explicando se supone que todos los que están aquí lo están entendiendo. Porque algunos dicen, no me sabía eso, entonces estamos haciendo un recuento, esto es una prueba de diagnóstico suya. Si no entendió nada, es que va a tener que ponerse a estudiar, porque si no la reforma que viene le va a costar un poquito más. A otro dice, no, yo me sabía eso, yo me sabía eso, profe, voy bien con la prueba de diagnóstico. Sí, pues estamos en el pasado tributario, ¿ya? Sí. La Jessica, no me ponga cara triste. Ah, ya. Ya, ok, todo bien. En esos años entonces hubo novedades, pues novedades que en esos años era como raro, ahora ya como que lo aprendimos el sistema. En esos años, la renta líquida imponible tampoco iba en el formulario 22. Durante 33 años estuvimos acostumbrados a declarar en el recuadro 2 la renta líquida imponible. Eso fue en la época del fútbol. Y cuando nace esta reforma, DJ 1923, si era 14A, o DJ 1926, si era 14B. Ahí se declaraba la renta. Y el dato final solo iba al formulario 22 para pagar el impuesto. Y obviamente debían coincidir. Si en la DJ yo decía que me daba una utilidad de 10 millones, en el formulario 22 debía decir los 10 millones. Si en la DJ me decía pérdida, en el formulario también tenía que decir pérdida. Entonces, esto fue nuevo para nosotros, porque antes era todo recuadro 2 y ahora era DJ. Los registros de renta empresariales, antes se le llamaba FUT, iba al recuadro 6 y después DJ de nuevo. Y los retiros, los dividendos, eso estábamos acostumbrados. Siempre fueron DJs. Pero antes eran otros números. En la época del FUT, si yo tenía retiros, era la DJ 1886. Si yo tenía dividendo, era la 1884. En cambio, cuando nace esta reforma, se separan las DJs de retiro y dividendo dependiendo del régimen tributario. Si era 14A, 1940 el retiro. Si era 14B, 1941, y en algunos casos la 1942 cuando eran acciones en custodia. Esa era nuestra forma de declarar en esos años. También se mantuvo el 14 ter, pero ahora también había DJ del 14 ter. ¿Cómo se determinó la base imponible? También se mantuvo la renta presunta, pero por primera vez conocimos una DJ de renta presunta. Porque ¿qué hacíamos antes de esto? Calculábamos la renta presunta, que no cambiaba la forma de hacerlo, pero lo declaramos directamente en el F22. Y si había sociedad renta presunta y había que asignar la base a distintos dueños, nosotros lo hacíamos los cálculos y lo colocábamos directamente en cada RUT de cada socio. Pero no había una cuadratura real así. Después se filtraba si los F22 de la empresa coincidía con los de cada socio. No, a contar de la T 2020 que nace esta reforma, que se crea en la 1943. Ahí se crea todo de otra forma distinta. Este cuadro me gusta mostrarlo harto para que no creamos que se inventó la rueda. ¿Ya? ¿Ya? Para que no creamos que todo fue diferente. Ya. Ah, le gusta a la Jimena como le explico. Muy bien, pero si esto es así, pues chiquillos, si uno cuando le gusta esto se hace más simple. Por eso
no le tenga alergia a la tributaria, si solamente hay que estudiar un poquito más nomás, y si nunca se ha visto las charlas de la profe, se ve todas las charlas, la maratón tributaria que hay. Hay 22 videos cargados gratuitos que puede verlos usted. Ahora van a haber 3 más, pero ya hay 22 videos donde explico muchas de las cosas que estoy explicando ahora. Atención, en la época del FUT, recuadro amarillo, las utilidades iban en el llamado libro FUT, las que tributaban, y las que no tributaban iban al libro FUN. Y el impuesto pagado iba a un libro llamado crédito, que era amigo del FUT, estaba al ladito. Y en el 2001, porque el FUT nació en el año 84, pero en el 2001 se creó una columna llamada FUF, que controlaba la diferencia entre la depreciación tributaria de un activo fijo acelerada versus la normal. Si yo me acogía a la depreciación tributaria acelerada, debía controlar las diferencias de los dos auxiliares de activo fijo en un libro llamado FUF. Raro el nombre, porque diferencia entre depreciación acelerada y normal y se llama FUF. Pero después esto empezó a alinearse mejor. Se termina la época del FUT y el saldo se empezó a llamar STUD y se controlaba acá, aparte. El crédito se controlaba aparte, si era renta atribuida. Pero si yo tenía utilidades que no tributaban, que antes les llamaba FUN, ahora se llaman REX. ¿Y qué es lo que iba al FUN? Los ingresos no renta, la renta afecta impuesto único, la renta exenta, o la renta afecta impuesto único en calidad de único, en primera categoría en calidad de... Todo eso iba al FUN. ¿Y qué es lo que va al REX? La misma renta. Solo que antes se llamaba FUN, ahora se llama REX. Es FUN. El FUF ya no se llamaba FUF, ahora le puse un nombre más lógico, de DAN. ¿Y qué significa DAN? Diferencia de depreciación acelerada y normal. Es como el nombre que siempre tuvo que haber tenido. Pero se creó como FUF en esos años. Entonces, cuando éramos del régimen renta atribuida, el FUF se llamó de DAN. El FUN se llamó REX. El FUT se controló acá. El crédito se controló acá. Y nace una nueva columna llamada RAP, que era la renta que le atribuíamos a los dueños. Esa que decíamos que antes pagaba cuando retiraba, ahora pagaba todo evento. Y se controlaba aparte, ¿por qué? Porque esa utilidad ya había pagado global complementario, entonces si el dueño la retiraba después, no tenía que volver a pagar. Todos los que tengan saldo de RAP, esa utilidad no tributa, porque ya tributó. Es el 14A. Y el B, si había FUF, se llamó de DAN. Si había FUN, se llamó REX. El FUT antiguo también se guardaba. El crédito antiguo también se guardaba. Y nace una columna nueva llamada RAI. ¿Qué significa RAI? Mata mosca, no es mata mosca, esto no es ese. RAI significa rentas afecta impuestos finales, o sea, afecta a global o adicional. Es decir, todo lo que está en el RAI es lo que se guardaba en el FUT antes. Porque todo lo que estaba guardado en el FUT eran utilidades que les faltaba tributar cuando se retiraran, y cuando se retiraban pagaban global o adicional, impuestos finales. Ahora no se llama FUT, se llama RAI. ¿Qué es lo que se guardaba ahí? El ex-FUT. Esos son los cambios de nombre. Porque seguimos en un sistema integrado, seguimos en un sistema donde la empresa calcula utilidades, paga impuestos y los controla esperando que los dueños lo retiren y tributen. Ese es el esquema. Después va a haber otro esquema acá abajo y así cada vez que tenemos reforma. Etapa 3 de nuestro mundo tributario. Ay, Marcelo quiere hablar del FUR. Es que ahí ya lo enredo más por Marcelo. No quiero enredarlo, quiero pura claridad en esta charla del pasado, porque esas son cosas especiales. ¿Ya? Atención. Atención. A contar del 2020 nace nuestra tercera etapa. A contar del 2023, lo más probable que nazca nuestra cuarta etapa, que no está en esta PPT porque esa reforma todavía no se publica. Pero ahora vamos en un momento histórico, estamos en la tercera gran etapa tributaria de Chile. Después vamos a tener una cuarta, quinta, después quizás sexta, no sé hasta cuándo lleguemos, pero por el momento, tercera etapa. ¿Qué estamos viviendo hoy? Ya no existe el renta atribuida, ya no existe el parcialmente integrado, ya no existe el 14 ter. Esos regímenes quedaron solamente vigentes hasta el 2019 y a contar del 2020 nace el nuevo 14A, el nuevo D3 y el nuevo D8. Esa es la novedad que estamos viviendo. Por segundo año hicimos la operación Réntate 2021, perdónate 2022 y el otro año nuestra tercera vez. Se crea un nuevo artículo 14. Este es como un índice del artículo 14.
donde en el artículo 14A está el nuevo régimen parcialmente integrado, en el 14B está el renta presunta y el arriendo según contrato, en el 14C actual tenemos los efectos tributarios de una reorganización empresarial, de una fusión, de una división, y en el D3, en el 14D general, está el régimen ProPyme. Adentro de ese artículo 14D está el D3 y el D8. Pero no es que no existe el D número 1, el D número 2, existe. El D número 4, el D número 5, el D número 6, el D número... tiene todos los numeritos. Solo que no son regímenes tributarios, sino que son requisitos, características del sistema. Pues el 14D tiene del 1 al 8. Solo que 2 de esos numerales son un régimen tributario. En el 14E se mantuvo un beneficio que existía de la reforma anterior. En la reforma de la época de la renta atribuida y el parcialmente integrado se creó un 14T letra C, que era el incentivo al ahorro. Pero a contar del 2020, ese mismo beneficio, casi igual, porque no era igual, cambiaron requisitos, se cambió de casa y se cambió al 14E. ¿Y cómo se llama? Igual incentivo al ahorro. ¿Sigue con esta nueva reforma? El viernes les voy a contar eso. Pero hasta el momento tenemos en el 14E el incentivo al ahorro. También se traspasó de artículo, había un beneficio que estaba en el 14TER letra B, que era exención de impuesto adicional para ciertos pagos al extranjero. Ese beneficio que estaba antes en el artículo 14TER letra B, ahora está en el 14F. Un artículo novedoso que nunca lo habíamos tenido, sino que tenía reglas comunes en el 14 a secas, es el 14G, que es para los no sujetos al artículo, o sea, son los que no tienen dueños que sean contribuyentes de impuestos finales. Es decir, una fundación, una corporación. Aquí se explica este régimen. Y también incorporó el artículo 14 definiciones de lo que se entiende por empresa. Ahí está en el 14H. Ya. Estamos casi terminando con este recuento. Es un recuento tributario, es su prueba de diagnóstico para ver si el jueves que vamos al presente, a ver cómo vamos con la 21.420. Último detalle de este recuento, que nos puede servir. ¿Cómo se envía la información? Porque una cosa es que yo sea experto en calcular renta líquida, capital propio y registros de renta empresarial. Pero lo más importante, además de saber calcularlo, es cómo se informa el Servicio de Impuesto Interno. Porque nosotros tenemos la obligación de hacer estas declaraciones. De declarar los montos, declarar los saldos, todo eso. En cada etapa tributaria que hemos tenido, en la etapa 1 de la época del FUT, en la etapa 2, que fue el renta atribuida el 14B, y en la etapa 3, que es el que estamos viendo ahora, hay una forma diferente de declarar la información al Servicio de Impuesto Interno. Y eso es lo que a veces a nosotros como asesores nos ha hecho un poco complejo esto, porque hemos tenido que aprender no solamente el nuevo cálculo, sino que la nueva forma de informarlo. Es como antes que usted, si quería escribir una carta de amor, la hacía a mano, ¿cierto? Era más romántico, sí. Y ahora si usted quiere mandar algo, un mensaje de amor, ¿cómo lo hace? Por WhatsApp. Y si no quiere ser tan romántico, por audio, ni siquiera lo escribe. O usted sigue mandando cartas de amor escritas a mano, o por máquina de escribir también antiguamente. Todo ha cambiado, la forma de mandar la información. Si antes las cartas de amor alguna vez se mandaron con paloma, sí, pues se había con paloma también. A mano, se hacían dibujos, ¿se acuerdan de esas cartas de amor que eran tan románticas? Había un dibujo que se hacía en la carta, toda la historia que nos contaba, y también un dibujo. Eso es parte de nuestro pasado. ¿Cómo se envía esa misma información, ese mismo amor ahora? Por WhatsApp, por audio, por correo. Algunos todavía mantienen ese romanticismo, pero hace rato que yo no he visto cartas escritas, ¿cierto? ¿Usted sí? Flores, perfumes llegan por ahí, mire ya. Es que las románticas se acordaron ya. Lo mismo pasa en el mundo tributario, pues. Ya la carta no se manda con paloma, ya no se manda carta a mano, se manda por una DJ, un formulario, pero diferente. Todo va evolucionando. Todo es para mejor, chiquillos. Si lo que pasa es que a veces el tema informático nos complica, no porque no lo entendamos, porque nos cuadra. Y ahí como que nos enojamos, nos estresamos, ¿ya? Pero esperemos que todo vaya fluyendo mejor, ¿ya? Ya. Mira, aún tiene poemas guardadas la Paula. Mire, se pusieron románticos. Ya, muy bien. Era para contarles más que nada que no solamente el mundo tributario ha evolucionado, sino que hay otras cosas que han evolucionado también en nuestra vida diaria. Cartas de paloma, cartas a mano, después WhatsApp llegamos. ¿Ya? Ya. Mire, yo también tenía de esas esquelas, por si acaso. Ya.
Como estamos en el pasado, estamos hablando de estas cosas. Ya el día jueves no vamos a hablar de cosas, de la esquela, ni de la paloma, nada, porque estamos en el presente. Ya vamos a hablar como en modo pandemia, y ya pues, estamos en pandemia todavía, ¿ya? Ya, mejor no sigo leyendo el chat porque me estoy acordando de cosas. Viudo de Hello Kitty, dice por ahí. Ya, continuemos. Paralelo. Hay 3 PPT ahora que son importantes para que nunca se nos olvide cómo se ha ido declarando la información. Los marqué en 3 colores. Hasta la T 2017, o sea, hasta la época del FUT, la renta líquida imponible se calculaba del artículo 29 al 33. Atención. La información al servicio en esos años se mandaba en el recuadro 2 del F22. Y en algunos casos, no todos, tenían que además mandar una DJ que era la DJ de balance, que es la DJ 1847. Esa DJ es nueva porque en el año 84 se crea el recuadro 2, pero en el año 84 no se crea la DJ 1847, se crea en el año 2015. Ahí se crea esa DJ. Pero era para grandes empresas y después fue para medianas empresas. Entonces esa DJ es relativamente nueva. Y en esos años, hasta la T 2017, el impuesto de primera fluctuó entre el 10 y el 24. Y atención, hubo un año que fue 0 la tasa de impuesto de primera. Entonces la renta líquida, importante saber que en esos años recuadro 2 y a veces DJ 1847. En la segunda etapa tributaria, que duró 3 años, la misma renta líquida imponible se declaraba en DJ. Ya no era en recuadro 2. DJ 1923 si yo era del renta atribuida o 1926 si yo era del 14B. Y también en algunos casos la DJ de balance. Porque la DJ de balance de 8 columnas tiene unas columnas que se llaman de ingresos y egresos. Entonces ahí yo declaro la composición del resultado tributario, del resultado financiero. Después viene la DJ de agregado y deducciones, que es la renta líquida, que es la 1926. Pero la DJ de balance se declaraba todas las cuentas de todo el balance, sobre todo en la parte que tiene que ver con los ingresos y egresos. En esos años las tasas cambiaron. En esos 3 años. Tasa del 25 o 25,5 en el primer año de esa reforma. Y después tasa del 25 para los 14A o 27 para los 14B. Importante entonces el paralelo. Pasamos de recuadro 2 de toda la vida a DJ 1923 o a DJ 1926 dependiendo del régimen tributario. Pero luego, a contar de la T 2021, mismo tema T 2022 y lo mismo va a pasar en el AT 2023, no hay cambios, a menos que se le ocurra hacer cambio total. Nadie sabe cómo viene la operación renta, no, ya se publicaron las nuevas DJs que van a ver por si acaso, si no lo sabía usted, ya se publicaron, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el presente, ¿ya? Pero, ¿cómo debería ser el AT 2023 entonces? Igual que el AT 2021. ¿Dónde se declara la llamada renta líquida o resultado tributario? Ya no hay DJs. Volvimos al pasado, pero no al recuadro 2, porque ahora depende del régimen tributario. Si usted es 14A, en el recuadro 12. Si usted es 14 de 3, en el recuadro 17. Si usted es 14 de 8, en el recuadro 22. O sea, nadie completa todos los recuadros del F22, y más lo que no hemos estresado es que hay tantos recuadros, profesora. Sí, pero no se completan todos, depende del régimen tributario. Nunca vamos a completar el 12, el 17 y el 22 al mismo tiempo, porque usted o es del 14A, o es del D3, o es del D8. Y la DJ 1847 se mantuvo, pero ahora para todos los 14A, nada más. Y las tasas de impuesto de primera permanentes son 25 para el D3 y 27 para el 14A. Pero la permanente no la hemos visto en el D3 porque justo nace la reforma y se crea la 21.256 que la rebaja al 10% por 3 años. Y la nueva reforma también permite bajarla unos años transitorios. Paralelo del capital propio. ¿Desde cuándo que nace el llamado capital propio? Es más viejito que el FUT. El FUT nació en el año 84. El capital propio nació en el año 75. Más viejito. Pero en esos años, en la época del FUT, durante 33 años, si el capital propio era positivo, se declaraba en el 645. En un código, no le alcanzaba para recuadro. No había un detalle, solamente el dato. Positivo, 645. Si era negativo, 646.
Y en algunos casos ese capital propio se detallaba en la DJ 1847, porque la DJ 1847 era de balance y de capital propio. Pero no todos, las grandes empresas. A contar de la reforma que duró 3 años, se mantuvo declarar solo el dato de capital propio en el código 645 si era positivo o en el 646. Y se mantuvo la DJ. O sea, a nivel de capital propio, con esos 3 años no hubo cambio. La forma de declarar el capital propio y tampoco hubo cambio en la forma de determinarlo. Siguió aplicando el artículo 41. Pero a contar de la reforma que estamos viviendo ahora, todo cambió respecto al capital propio. Reglas para los 14A nuevo sigue siendo el artículo 41. Para los 14D, o sea, los PYME, en el 14D número 3, letra J. Las reglas de cálculo son diferentes. Si soy 14A, el capital propio ya no se declara como un código. Ahora se declara una determinación que va en el recuadro 14 si soy 14A. Un segundo. Ahí sí. Atención. Si soy 14A, declaro el nuevo recuadro que nació en el AT 2021, que era el recuadro 14. Y no usted. Otros asesores, pucha, que sufrieron con el recuadro 14. ¿Por qué sufrieron? Porque tiene que cuadrar. ¿Con qué tiene que cuadrar un capital propio? ¿Qué dijimos al inicio? ¿Qué es un capital propio? El patrimonio de una empresa. ¿Y qué es el patrimonio de una empresa? El capital que yo aporté, más todas las utilidades nuevas, menos todos los retiros del año. Entonces esa es la cuadratura del recuadro 14. Si yo tengo un capital propio que determino por el método del activo y me dice 10 millones, debería ser lo mismo que si yo tomo el capital que yo aporté, toda la utilidad que genero, le rebajo los retiros del año y el saldo me tiene que dar los mismos 10 millones. Es que si no me da lo mismo, en algún lugar la embarré. La embarré en la determinación del capital propio, porque se me olvidó hacer alguna rebaja, un agregado, o la embarré informando el cálculo de la renta líquida o informando el monto de los retiros. Porque esto tiene una lógica. Entre más renta líquida, más capital propio. Entre más retiro, menos capital propio. Todo va sincronizado. Y ahí nace la importancia de este recuadro, porque ya no era un dato, era una cuadratura. Si soy 14A, entonces el capital propio se declaró en el recuadro 14. Si soy de 3, también hay una cuadratura, pero el recuadro 19. Y si soy de 8 y me corresponde calcular capital propio simplificado, que no son todos, en el recuadro 23 del F22. Entonces, si la renta líquida tenía recuadro 12, 17 y 21, acá el capital propio también tiene recuadro 14, 19, 23. Depende. Y la DJ de balance se mantuvo solo para los 14A. Este es el paralelo entonces de cuál es la normativa de capital propio y dónde se declaraba. Ya tendremos cuarta columna, pero todavía no. Y, por último, cuadratura de utilidades tributarias. Cuando ya conozcamos la nueva reforma, vamos a ver que esto va a cambiar mucho, sobre todo en los 14A, los pymes se va a mantener mucho. ¿Dónde se declaraban las utilidades hasta la época del FUT? En el libro FUT. Y éramos 100% integrados y al Servicio Impuesto Interno se le informaba en el recuadro 6. Y solo los 2 últimos años de esa época del FUT, que fue la T 2016 y la T 2017, además del recuadro 6, había una DJ que era del FUT, que era del detalle. No era del movimiento, no era como las DJs que vamos a ver acá, que es la 19, 38, 39, que son movimientos de registros de utilidades. Acá no era un saldo de apertura, entrada, salida, saldo. No, era cuánto me quedó y de qué año me quedó, y si era propio o era ajeno. O sea, era el detalle del saldo. No es como lo que estaba acá. No es como lo que estaba en el recuadro 6, porque en el recuadro 6 estaba el saldo de apertura, lo que llegaba, lo que salía y lo que quedaba. Y lo que quedaba era lo que se explicaba en esta DJ, en detalle. Asociado al control de utilidades están las DJs de retiro de dividendo, y en esos años era la 1884 de dividendo, la 1885 de dividendo cuando las acciones están en custodia, y la 1886 de retiros. En esos años, 33 años de la misma forma. Cambia la reforma y cambia lo más importante.
Ya no se llama FUT, se llaman registros de renta empresariales. Ya no se declaran en el recuadro 6, ahora se declaran en DJ 1938 o 1939. Y la DJ de retiros ya no era la 1884, sino que era del régimen 14A 1940 y del régimen B 1941 o 42. Así fueron esos 3 años que tuvimos. Y esto es súper relevante lo que estamos explicando, el pasado tributario de esta maratón tributaria, porque a nosotros a veces nos llegan clientes que tenemos que arreglar, ordenar, regularizar, porque no usted se equivocó, sino que el otro contador, que a veces está en fuga, dejó al cliente con observaciones, y nosotros tenemos que hacer ese servicio de arreglar. ¿Y cómo voy a hacer un servicio de arreglar para atrás si no conozco cómo se hacía antes? Hay que saber cómo se declaraba la operación renta en esos años, cómo se declaraba antes, porque a veces nos toca arreglar no de los últimos 2 años, nos toca arreglar de los últimos 10. Entonces, por eso es bueno esta charla que traté de hacerla así, pasado, presente y futuro. ¿Ya? Espero que sí. Y ahora tenemos, a contar de la T 2021, tenemos el nuevo A, el nuevo D3, el nuevo D8. ¿Ya? También tenemos el 14C y el 14G. ¿Qué es lo importante de esta época? Si antes se llamaba FUT, después se llamó Registro de Renta Empresarial, esta utilidad de primera con este crédito, y ahora se siguió llamando Registros de Renta Empresariales. No cambió el nombre. ¿Y qué es lo que está dentro? Lo mismo que estaba en los registros antiguos y lo mismo que estaba en el FUT. Utilidades de primera con créditos de primera. Solo que volvimos al pasado. A contar de esta reforma, volvimos a declarar todos los saldos de utilidad y todos los créditos por impuesto de primera en el F22. Antes era en un solo recuadro, el recuadro 6. Ahora, después fue DJ y ahora dijo el fisco, no, volvamos al pasado. Eso es lo que yo les preguntaba al inicio y a mí me encanta el pasado, me encanta que se declare todo en un F22 nomás. Recuadros diferentes. Si somos del 14A, las utilidades se declaran el movimiento de utilidades, o sea, saldo de apertura, entrada, salida y saldo, en el recuadro 13, en la determinación del RAI. En el 15, las utilidades, y en el 16, el crédito de primera categoría. El 15 y el 16 es un recuadro como tarjeta de existencia. Saldo de apertura, lo nuevo que llega, lo que sale y lo que queda. Eso es lo que se declara en el recuadro 15 y 16. Solo que en el 15 va la utilidad y en el 16 los créditos, si soy 14A. Si soy de 3, se declara lo mismo. Las utilidades y los créditos como tarjeta de existencia, solo que en el recuadro 20 y 21. No en el 15 y en el 16. Y en la determinación del RAI, que sirve para calcular este registro de utilidades, afecta impuesto final en el recuadro 18. Entonces pasamos de recuadro 6 a DJs a recuadros de nuevo. Y las DJs de retiro de dividendos volvieron a cambiar el número. Antiguamente los retiros de dividendos en estas DJs, después pasamos a la 1940 y 41, y después ahora 1948 y 1949. La misma información. Los retiros del dueño o los dividendos que se le distribuyen a los accionistas. Ese es el paralelo de toda la información. Espero que estemos entendiendo todo el pasado tributario, porque hemos terminado esta charla de hoy día. Ese fue un recuento entonces de cómo fue toda nuestra época del FUT, 33 años, cómo fueron los 3 años de la reforma anterior y cómo vamos en la reforma nueva que lleva 2 años y va a tener una tercera operación renta. ¿Cómo le fue en la prueba de diagnóstico? ¿Bien o mal? ¿Nos estábamos acordando de todo o no nos estábamos acordando de todo? ¿Sirvió la explicación así como para que hagamos un recuento? Espero que sí. Sí, ya. Atención. Hoy día realmente no hay respuesta, no hay preguntas. El día jueves voy a resolver preguntas que vayan quedando en el chat de preguntas que tengan del presente tributario o de la reforma el día viernes. Hoy día era una revisión de todo lo que teníamos. Porque yo espero que no hayan dudas, porque si hay dudas es que vamos a tener que revisar los videos de las otras charlas que ha hecho la profesora para que ustedes puedan tener toda la información. ¿Ya? Atención entonces, recuento para, en este momento hay 1228 recuentos que hemos hecho hoy día. Recuerden que tenemos entonces la nueva página, algunos todavía se me confunden, o me dice, ¿dónde pidió la profesora? En la página de Carolina Silva. Atención.
Vamos a compartir de nuevo acá, aquí. Esta es la página donde ya existía antes, yo guardaba los apuntes generales que yo iba cargando carpetita. Siempre pasa que alguien me dice, ¿dónde encuentro el F22? Entonces usted entra ahí formularios y salen todos los formularios, 22, las DJ, todo. Y si lo quiere buscar por operación renta, entra en la carpetita. Todo este material siempre lo he ido compartiendo. Esta página se creó en el 2017, solo que no todos no la conocían. Pero ahora le creé la sección charlas. Y en la sección charlas ustedes se inscribieron y aquí van a ver 3 iconos. Hoy día si pincha el de la charla del jueves no puede entrar, no hay nada, la charla del viernes tampoco, pero acá si entramos a la de hoy día, usted pincha y aparece el material y el link directo para entrar a la charla si es que no le llegó el correo. Lo mismo va a pasar el día jueves y viernes. Les voy a mandar el correo con el link, pero hay algunos que no les llegan, entonces entren acá, pero la charla del jueves. La próxima semana, acá abajito, se va a cargar el video de esta charla. Entonces acá lo van a poder ver todas las veces que quieran y el material va a quedar ahí en forma indefinida. Igual como era en Aula Tributaria y esa página no se va a cerrar. Si lo que ocurrió es que Aula no voy a vender más cursos. Entonces la página ya no sigue funcionando, pero todo lo que estaba antes, ahí está. Ya todo lo que estaba en Aula sigue plenamente vigente. Si lo que no van a ver es cursos de ventas. Eso es lo que estábamos hablando al inicio. ¿Ya? Pero también aquí les conté que hay otra cosa nueva que se llama sugerencias. Y yo les pedí acá que ustedes me ayuden. ¿Quién necesita material de algo? Entonces usted hace una sugerencia de material educativo. ¿Qué le gustaría tener? Y esto guardaba relación no solamente que yo lo quería hacer como Carolina Silva, sino que les quería contar, como les dije al inicio, del nuevo trabajo que está haciendo la profesora. Porque si voy mapeando qué se está necesitando en el mercado. Porque la profesora hasta ahora siempre ha preparado todo su material sola. Pero ahora no, pues si no voy a estar sola, va a haber más gente, así que tenemos más tiempo para más personas para preparar muchas cosas. No, usted me quiere hacer una sugerencia de una charla, entonces me la hace la sugerencia aquí. Rellena sus datos, ¿qué le pido yo? Casi nada, le pido el nombre y le pido su correo. No datos personales, no el root, nada de esas cosas. Y me manda la sugerencia. Este icono les recomiendo que lo empiecen a ocupar, esto es nuevo, y me van a llegar todos los correos al nuevo correo que tengo yo que se llama profesora@carolinasilvacorrea.cl. Ese es el nuevo correo de la profesora. Pero no es un correo para asesorías. Es el correo de las charlas, el correo de los materiales, de cosas que yo les voy a compartir. ¿Ya? Pero yo les dije a todos, vamos a ver, vamos a hacer la prueba de la blancura, ¿qué ha pasado hoy día? ¿Cómo va la cosa? Que me agregara a mí primero, si no me tenía agregada en LinkedIn. Uy, me han llegado hartos comentarios ahí, ya, lo vamos a leer después. Déjenme cerrar ahí, me están mandando cositas, ahí está. Agrégueme, búsqueme. Tenemos nuevo logo al final, mire que quedó lindo. Se supone que esa es la profesora. Ahí están ustedes, todos los alumnos en clase. Ya. No alcanzan todos, sí, porque en este momento tenemos, ¿cuántos tenemos? A ver, déjenme ver. En este momento tenemos 1165. Hartos, muy bien. Ya, chiquillos, ¿pero qué les recomendé yo? Que no solamente me agreguen a mí, sino que además ingresen a donde está la profesora ahora. ¿Dónde está la profesora? En la defensoría. En la defensoría del contribuyente, ustedes buscan acá, defensoría del contribuyente, y vamos a hacer prueba, vamos en 842. Ahí agreguen esta página porque todas las actividades que hagamos, no solamente las de capacitación, sino que todas las cosas que queramos publicitar, van a estar aquí. Este es un organismo público y todo lo que se hace acá es gratuito. El que quiera conocer más detalles, algún día voy a hacer charla también del tema, pero ahora estamos en otro tema. Vamos a entrar aquí. Aquí. Esta es la página. Ay. Me equivoqué yo. Si usted quiere saber más de qué trata toda la defensoría, usted ingresa acá y conoce los servicios. Este es el área principal, solo que yo estoy en el área que tiene que ver con cultura tributaria, que se llama educación tributaria. Ya, por eso les recomiendo que conozcan y ingresen acá. Vamos a ver ahí si están actualizando las inscripciones. Espero que sí, mire, vamos en 865. Estoy re feliz porque estamos aumentando la base y esa base de datos les va a servir a ustedes porque cuando queramos contarle cosas, se las vamos a contar a los que estén en la página, les vamos a mandar a todos. Los que no se van a ir agregando de a poquito. Ahí les mandé el link. Ya. Hemos terminado. He pasado todos los avisos de utilidad pública. También, como les conté al inicio, recuerden que yo ya les conté por qué cerré Aula Tributaria, ya no puedo tener empresa, pero sí tengo permiso para hacer clases, pero solo en universidades, entonces solo hago clases
en una universidad que se llama Adolfo Ibáñez, ¿ya? Ya hacía clases antes la profesora y también hacía cursos, lo que pasa es que ustedes están acostumbrados algunos a hacer solo cursos en aula, no conocían lo que hacía allá, o algunos me conocieron allá, acá. El curso es el mismo que yo iba a hacer en aula, solo que ahora se hace en vespertino porque en el día no puedo hacer clase porque estoy trabajando. Ya en la tarde hago clase. Y ahí ese curso inicia mañana. ¿Ya? A todos, ya tenemos harto inscritos por si acaso. Pero mañana les va a volver a llegar el link. Hoy día me llegó un alumno, me dice, profesora, ¿es verdad? Porque el correo me dijo que su curso está allá. Sí, es verdad, ahora se hace allá. Es la misma profesora, solo que el curso ahora no lo vendo yo, lo vende la universidad. ¿Ya? Ya pues chiquillos, espero que les haya gustado la charla. Espero que hayan aprendido este recuento tributario que planifiqué para hoy día en esta maratón tributaria. Por favor, también participen donde dice sugerencias para que veamos qué charlas vamos a hacer en octubre, en noviembre, en diciembre, qué temas quieren ir sabiendo. O alguno me dice, profe, no quiero aprender nada hasta que llegue la reforma. Ahí también vea usted, no, profesor, no haga nada mejor. Ahí están, no sé, cada uno verá. ¿Ya? Este año yo creo que Operación Renta va a estar menos capacitaciones porque es la tercera, ya hemos aprendido, quizás para la T 2024 vamos a tener muchas más clases y mucho más cursos. ¿Ya? Ya, chiquillos. Espero que estén bien. ¿A qué hora terminamos? Miren, está dentro de la hora, dijimos que duraba hasta las 10, terminamos 10 para las 10. Espero que hayan aprendido. Recuerden que acá no se levantan las manitos porque acá no hay micrófono, sino que solamente yo leo todos los mensajes del chat. Y para todos los que vienen llegando, están llegando tarde, queda grabada la charla. Pero se comparte en una semana más, porque se edita el video y se carga en la página de Carolina Silva. ¿Ya? Ya, chiquillos, un gusto verlos y de verdad la charla de hoy día personalmente quería yo que tuviera una tonalidad más emotiva, más de explicaciones a ustedes porque había muchos que estaban medio impactados, así que espero que los impactados ya no estén impactados, sino que ya sepan lo que estaba pasando. ¿Ya? En cambio, el día jueves ya estamos en 21.420. Léase la ley si no se la ha leído para que ya empecemos por tierra derecha. Eso es lo que vamos a hacer el jueves. El presente tributario significa ley 21.420. Y el que no sabe de qué estoy hablando, recuerden que yo aquí en la página les coloqué de qué va a tratar cada charla. Entonces el día jueves es la charla del presente tributario. Y ahí vamos a revisar la 21.420 que se publicó el 4 de febrero de este año, que se llama Reduce o Elimina exenciones tributarias. Pero yo le voy a dar especial énfasis al IVA en los servicios profesionales. Voy a contar a modo general los otros cambios, pero aquí nos vamos a detallar un poco. Que hasta el momento de ese tema tenemos circular del Servicio Impuesto Interno, pero en consulta pública. Todavía no tenemos circular con número. ¿Ya? También vamos a mostrarlas, voy a compartir la circular. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche, igual que hoy día, y les va a llegar el link el día jueves a las 7 de la tarde aproximadamente. Si no le llega, usted ya sabe qué hacer. Si no le llega, usted va a ingresar aquí directamente donde dice presente, ahora no se puede ingresar, voy a ingresar acá de nuevo, y ahí abajo en presente va a estar para acceder directo a la charla de hoy. Y usted ingresa ahí. Porque a veces Zoom, no sé por qué no manda el link. Y también se va a cargar la PPT, lo más probable que se cargue media hora antes de la charla, o sea, igual que hoy día, a las 7:30 de la tarde. Ya, chiquillos. ¿Era despedida hoy día? No era despedida. Nos vamos a seguir viendo, pero en 2 lugares. A veces charlas por Carolina Silva y otras muchas más a través de la Defensoría. ¿Y a quién le voy a contar lo de la Defensoría? En LinkedIn. Ahí vamos a ir contando qué actividades vamos a ir haciendo. ¿Ya? En la página todavía no tenemos una sección de actividades, entonces lo más probable es que yo publique todo en LinkedIn. Por eso les recomiendo que estén atentos a las publicaciones. Yo también voy a publicar en Facebook, lo más probable, o en los grupos de WhatsApp que participo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Espero que estén muy bien. Sí. Todos los videos se mantienen en los mismos lugares, ya por si acaso. No hay video todavía, me preguntan por ahí. Déjenme mostrar acá. Si yo voy acá a YouTube y yo busco hoy día, ¿qué puedo buscar? No se va a eliminar. Yo puedo buscar aula tributaria. Y yo no voy a vender más cursos, pero los videos van a quedar ahí. Entonces yo ingreso a la página de aula tributaria y ahí están todos los videos que yo he hecho. Todos los videos gratuitos están acá. Si los quieren mirar ordenaditos, ahí están todos. Y esos van a quedar ahí. ¿Ya? Solo que se va a crear otra página que es lo más probable que se va a llamar Carolina Silva Correa. Se va a crear el jueves, se las voy a anunciar y ahí vamos a empezar a cargar los videos nuevos que voy a hacer. Siempre cuando entren acá a aula, también voy a hacer lo mismo en Carolina Silva, hay una lista de reproducción. Y acá yo cargo videos de interés.
tributario. ¿Y cuál les recomiendo? Hay un icono que creé de la reforma. Acá están todas las presentaciones que han habido de la reforma. Si nos queremos instruir de eso. Si todavía no quiere, no se vaya ahí. Pero aquí hay varias carpetitas de videos que no son todos míos. Hay algunos míos. Hay algunos que están acá. Se deben acordar algunos de videos cortitos que hizo la profesora. Hay puros videos chiquititos, de 4 minutos para explicar temas puntuales. Todo eso está en el YouTube de Aula Tributaria, que sigue vigente al igual que la página, solo que no se venden más cosas. ¿Ya? Espero que a todos les haya quedado todo súper claro. Buenas noches, a descansar y nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. ¿Ya? Espero que estén todos bien. A descansar. Nos vemos. Chao, chao. ¿Quién corta? ¿Usted o yo? Se están retirando, ahí se están retirando algunos. Yo voy a quedarme leyendo el chat porque he visto muchos comentarios, así que me voy a dedicar a leerme el chat ahora antes de cerrar la sesión. ¿Ya? Buenas noches, descansen y nos vemos el día jueves y el viernes. El jueves presente tributario y el viernes futuro tributario. Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Descansen todos.